Muy buenas tardes a todos. ¿Me podrían confirmar, por favor, que me pueden escuchar? Buenas tardes, Bueno, profe. Sí, se profe. escucha. Buenas tardes, profe. Bueno, me alegra. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ya estoy grabando la sesión. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver como un repaso, un poco de algo que ustedes ya saben que son las medidas, las unidades, las notaciones, ese tipo de cosas que utilizamos nosotros para poder escribir las cantidades físicas y que pues es súper importante que todos hablemos como el mismo idioma, ¿no? Porque si alguien mide las longitudes de una forma y otra persona la mide de otras, pues no van a poder intercambiar entre ellos ningún tipo de información que sea útil a menos que sepan los factores de conversión y al final, pues eso es lo mismo que ponerse de acuerdo en utilizar una sola medida. Entonces, por eso es que ha surgido este sistema internacional de medidas y pues digamos que hoy lo que vamos a hacer es como ver un poco otra vez ese concepto para repasarlo y de pronto para aprender algunas cosas nuevas sobre ese sistema llamado sistema internacional. Antes de continuar, quisiera saber si alguno tiene alguna inquietud de lo que vimos la clase pasada o alguna duda o algún comentario o algo así. Pues, yo como les estoy compartiendo mi pantalla, yo no voy a poder ver si alguien levanta la mano, que es digamos la forma ideal en la que podemos participar. Entonces les pido que si alguien quiere hablar, tranquilo, prendan el micrófono, digan algo, o si lo escriben en el chat y yo no he respondido, por favor, cualquiera de ustedes díganme, profe, ahí en el chat hay algo, una pregunta o algo así. ¿Está bien? Por favor, interrumpan. Eso es lo más importante. Si a veces el profesor va muy rápido, la forma de frenarlo es preguntándole. Y si al profesor le molesta que le pregunten, pregúntenle más, porque es que la labor del profesor es responder dudas y ayudarlos a ustedes a aprender. ¿Listo? Entonces, si yo voy muy rápido, por favor, frenenme, pues haciéndome preguntas, pidiéndome que les repita alguna cosa, porque esa es la única manera en que yo puedo saber si se está quedando, digamos, o no lo que se está diciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, confírmenme si están viendo una presentación que dice Introducción Física Mecánica Medida. Sí, profe. Sí, estamos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, esto, digamos, es otra de las tantas fotos, ¿no? que utilizamos de física, de aplicaciones de la física. Yo sé que, digamos, aquí hay muchos ingenieros químicos, mis respetos, ¿no? Yo de todas maneras soy físico porque es más fácil que la química. A mí me parece siempre muy complicada. Pero yo lo que quiero decirles es que incluso los ingenieros, bueno, uno habla aquí con un ingeniero mecánico civil y va a decir, bueno, física mecánica no sirve por los torques y la física de Newton, pero los industriales a veces de pronto dirán que para qué les sirve la física, ¿no? Y lo más curioso es que los industriales de hace un tiempo eran los que más física veían aquí en la facultad. Realmente ellos veían tres físicas. Pero resulta que aparte de que la física sirva como una estructura de pensamiento, es decir, el que ustedes hagan problemas físicos, matemáticos, los hace pensar de una forma en que su cerebro se estructura y les permite resolver problemas. O sea, tiene una ventaja que no es directamente la física, pero sí por los métodos de la física. También resulta que es bueno que el ingeniero sepa como fundamentos de cómo es que las cosas funcionan. ¿Y por qué? Porque si no, ¿cómo van a innovar? ¿Cómo van ustedes a saber comparar tecnologías? ¿Cómo van a escoger la mejor opción entre varias opciones, digamos, de incorporación de la tecnología nueva que manipula cosas en una cadena de producción, si no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas por debajo, al menos en la parte fundamental, en la parte básica? Resulta que en ese caso, como uno no sabe, entonces uno se queda con las variables que puede ver inmediatamente, como el costo. Y muchas veces termina solamente minimizando el coste y quedándose con cosas que no eran lo mejor. Uno al final tiene que saber un poco más, ir un poquito más allá para poder escoger lo mejor con criterio. ¿Sí? Entonces, incluso ingenieros industriales, así vayan a hacer solamente a trabajar en algo de un proceso logístico, es bueno que sepan que hay una estructura y hay un modo en que la naturaleza funciona y ese pensamiento crítico también que viene, en el que uno trata de hacer dudar las cosas, también le va a servir. Hay aplicaciones pues, de la física en todo lado, desde escalas pequeñas, atómicas, hasta escalas pues, astronómicas. ¿Quién sabe en qué escala trabajarán ustedes? Eso no lo sabemos todavía. Y no se puede saber por el signo, ¿no? Ni por cuándo nació uno, ni estas cosas. Ya saben ustedes que también apareció un signo nuevo, ¿no? Entonces las fechas cambiaron. Entonces de pronto ustedes eran un signo y ahora es otro. Y ustedes ni siquiera sabían,
no pasó nada, porque pues, si existiera el destino, ¿no? Si existiera como si la astrología fuera real, si existiera el destino, o sea, si el futuro ya estuviera escrito, pues, por ejemplo, no habría responsabilidades en los actos malos, ¿no? Porque si ya todo está escrito, yo no soy culpable de lo bueno o de lo malo que haga. Entonces, ni me merezco premio por hacer cosas buenas, ni me merezco castigo por hacer cosas malas, porque ya todo está escrito, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, si uno piensa en una concepción en que uno debe comportarse bien y elige hacerlo, se elimina ese del destino y entonces el destino está en sus manos, ¿no? Y todo lo que hagan ahorita va a afectar su futuro. Pero pues no se queden ahí esperando a que porque son Sagitario, entonces, no sé, yo estoy inventando, los Piscis se les van a acercar, nada, eso no va a pasar. En todo caso, por eso es que hay que tener buen pensamiento crítico, entonces digamos que pensar en la ciencia, la matemática, la física, la química, etcétera, les va a servir también como una forma de pensar, de dudar y además de encontrar realmente de que, cómo controlar mejor sus vidas también. Entonces la física no está buscando como decirles a ustedes o como decir las cosas funcionan de esta manera porque se nos ocurrió. La física lo que busca es descubrir eso como algo dado, algo que ya está en la naturaleza como tal. Nosotros simplemente lo que hacemos es tratar de encontrar esas leyes para poder entender cómo funciona el mundo. Porque si uno entiende cómo funciona el mundo, uno podría pensar cómo modificar un poco ese mundo siguiendo esas leyes, porque no se puede salir de esas leyes. De los primeros que empezaron, pues esta pregunta es muy vieja, ¿no? O sea, obviamente cada persona desde que nace tiene curiosidad por explorar el mundo y pues obviamente desde que los seres humanos empezaron a tener razón digamos, se levantaron y pudieron moverse en dos patas y pudieron organizarse para no estar sufriendo todos los días aguantando hambre y buscando la casa y lo poco que pueden recolectar, sino que llegó un momento en el que lograron ser un poco más inteligentes porque lograron, digamos, resolver esas necesidades básicas y pudieron sentarse a pensar, pues empiezan a pensar cómo funciona el mundo, ¿sí? La primera pregunta siempre es los niños, ¿por qué el cielo está bravo cuando cae un relámpago? Entonces, no está bravo, pues uno no se pone a hablar de la teoría electromagnética de un niño de 4 años, pero esa curiosidad es innata del ser humano, ¿sí? Esa curiosidad de saber, no curiosidad del chisme, que esa también existe, es rica a veces, pero pues uno no debe llevarlo al exceso, pero sobre todo esa curiosidad de cómo funciona el mundo, porque además le quita el miedo, ¿no? Esos miedos también primitivos también se los quita y le permite como tener un poco más de control de su entorno y de su realidad. Entonces esto viene desde hace tiempo, pero pues Aristóteles es de los más famosos. Aristóteles no solamente fue un filósofo en cuanto a esa filosofía que nosotros tenemos esa idea del colegio, sino que además también pensó en las leyes de la física, sino él, digamos que Aristóteles era tan inteligente que logró que, digamos, esas ideas que él dedujo por pensamiento puro perduraran durante mucho tiempo, ¿sí? Más o menos 2000 años. O sea, la gente tomaba la física aristotélica como una palabra cierta y no se equivocó en todo, pero se equivocó en una parte fundamental que fue no haber hecho experimentos. Porque es que nosotros debemos ser humildes cuando debemos hacer eso y debemos aceptar que lo que se nos ocurre en la cabeza, así venga de nuestra experiencia, no necesariamente es lo que la naturaleza hace, estemos viéndola o no. O sea, imponer nuestra visión y nuestras concepciones humanas sobre la naturaleza, pues es como pensar que nosotros determinamos pues cómo se comporta todo y no es así. Las leyes existen desde antes que existiera el ser humano pensando en ellas y existirán después si nos extinguimos, después de nosotros. Entonces, la física tiene una cosa fundamental que es la que la hace corregirse de muchos errores, que es el experimento. Y esa es la gran diferencia que hay, digamos, entre la física y estas ciencias, digamos, exactas de la química con otras ciencias. Que en la física hay un mecanismo de corrección que se llama el experimento. Yo me puedo inventar una teoría, bueno, una hipótesis muy bonita que explica todo, no sé, la quinta fuerza es la fuerza del amor y todo lo vamos a explicar con auras y no sé qué. Pero si yo voy a hago un experimento y no puedo medir el aura, no puedo cuantificarla, ni decir que el aura azul es 7 veces más fuerte que el aura morada y entonces por eso pasa tal cosa y pasa tal cosa. Y no puedo hacer un experimento que demuestre eso y que lo pueda reproducir otra persona y que se pueda reproducir en diferentes condiciones, eso quiere decir que esa hipótesis es falsa. Y de esa manera es que la física se va corrigiendo, porque se cometen muchos errores, ¿sí? Y las leyes que ustedes conocen y vamos a ir conociendo, esas leyes vienen de experimentos, de
pensar un modelo de la naturaleza, contrastarlo con un experimento y después decir, bueno, pues realmente no funciona, entonces yo tengo que abandonar eso por mucho que me duela, por mucho que sea mi hipótesis más querida. ¿Listo? Entonces, finalmente, pues Aristóteles le faltó cómo hacer el experimento. Entre muchas otras cosas, Aristóteles, pues ya saben que fue filósofo y él también hablaba sobre como el fin último, ¿no? De la existencia humana, que era la felicidad. También entiendan eso, ¿no? Lo pongo ahí porque me parece importante. No solamente hay que pensar no solamente hablemos en este momento de física, sino también pensemos en que hay unos mensajes que vienen de esos filósofos y uno de ellos es esto, la felicidad. Y Aristóteles pensaba mucho, ¿qué es lo mínimo necesario para que alguien sea feliz? Entonces hay como unas necesidades básicas, ¿no? Una necesidad como fisiológica, pues yo puedo tratar de estar feliz, pero si tengo hambre es muy difícil estar feliz. Ustedes han visto cómo la gente pone brava, ¿no? Cuando tiene hambre es terrible, o sea, a veces todo se resuelve comiendo pan. Entonces, hay necesidades básicas que hay que suplir, pero también hay grados en esa forma de suplir esas necesidades, ¿no? ¿Qué tanto debo comer yo para ser feliz? ¿Qué, digamos, mi vestir es una necesidad básica, pero hasta qué punto pues tengo que llegar a una escala en la que dependo de unos costos para poderme vestir y cosas así? Es bueno que ustedes de pronto exploren eso un poco porque es una estructuración un poco de la felicidad y cuando uno logra ser feliz con los, digamos, satisfaciendo sus partes esenciales, pues resulta que puede dedicarse a cultivarse en otros ámbitos, físico, espiritual, intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la física? Como ya les dije, nosotros estamos haciendo constantemente como un modelo. Entonces, digamos que yo quiero jugar béisbol. Yo cojo esta pelotica y yo quiero modelar esa trayectoria de la pelota porque quiero hacer un home run, ¿sí? Cuando le doy. Eh, con cierto ángulo. Entonces yo quiero estudiar cuál sería el mejor ángulo para pegarle con esta velocidad inicial para que llegue bien lejos y yo sé que hay aire. Entonces resulta que la pelotica como va rotando, esta pelotica pues tiene unas velocidades en su superficie y esas velocidades hacen rozamiento con el aire. Pero observen que digamos que si el viento viene así, digamos el viento está soplando en contra, entonces esta velocidad de este punto de arriba, que va rotando en esta dirección, va a ser más alta relativa al viento que esta velocidad de esto que viene en esta dirección. Entonces hay una diferencia de velocidad relativa entre esta parte de arriba y esta parte de abajo. Y eso hace que haya un efecto de fuerza neta. Entonces nuestra pelotica se va a torcer. Se llama el efecto Magnus. Esas son las combas que uno ve en el fútbol. Sí, o las combas que uno está viendo también en béisbol cuando el pitcher llega y lanza la pelota durísimo y la lanza con efecto. Eso es por la interacción con el aire. Entonces, si yo quiero entender eso, yo empiezo a ver que hay un montón de cosas que me complican la vida. O sea, tengo viento, tengo la forma, qué tal esto se achate, ya no sea esférico, sino sea un cubo, la masa, ¿cierto? ¿Qué tal la temperatura influencia? Que yo esté jugando, digamos, en Barranquilla o esté jugando en La Paz, en Bolivia, entonces, pues de pronto la cosa va a ser diferente, o en Pasto. Entonces, empiezan a aparecer un montón de variables importantes, la fuerza de gravitación, ¿sí? Entonces mi modelo empieza a depender de muchas cosas. Entonces yo empiezo a pensar en un modelo de comportamiento. Por este modelo que le aparece una variable, otra variable, otra variable, otra variable, otra variable. Si yo me quedo con un modelo con 20 variables, no entiendo nada. Porque hay tantas variables que pueden cambiar que ya al final no sé qué es lo esencial. Entonces resulta que nosotros lo que debemos hacer es pensar cuáles son esas variables más importantes para empezar a hacer un modelo de la realidad. O sea, ustedes en física no van a hacer un modelo de todo lo que puede suceder, porque al final yo tendré que concentrarme en cada uno de los átomos de esta pelota, sino que lo que uno hace es concentrarse en qué es lo esencial. Entonces ustedes van a ver que en prácticamente todo este curso, salvo el final, todos los cuerpos, así tengan tamaño, los vamos a simular como si fueran un punto. Esa es la primera simplificación. Nos vamos a olvidar de la forma. Eso implica, por ejemplo, que estamos asumiendo que los cuerpos son muy rígidos, ¿sí? Que eso no existe, es una relatividad, pero bueno, esa es una simplificación. Primera simplificación, les quitamos la variable forma. No nos interesa la forma, son puntos. Un punto porque está caracterizado por X, Y y Z. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros ahora en adelante, vamos a decir que nos vamos a mover en una sola dimensión, o sea, nos vamos a olvidar de esto y nos quedamos solo con una variable. ¿Listo? Entonces vamos a simplificar la forma
por un punto. Y ese punto, pues en general, es el centro de masa. Y en ese centro de masa lo que vamos a decir es listo. Ese centro de masa, como se desapareció la forma, ya no me interesan estas velocidades, porque se desapareció la forma. Y entonces ahora a mí me interesa solamente en dónde está el centro de masa. Y además, pues ahí vamos a tener una fuerza de gravedad que viene para abajo, una dirección de movimiento, que no digamos en esta dirección. Y como quitamos la forma y todo eso, vamos a ignorar el rozamiento del aire. Entonces nuestro primer modelo es muy sencillo. Nuestro modelo es un punto que se está moviendo, bueno, en dos dimensiones, entonces tiene X, Y, un punto que se está moviendo en dos dimensiones, que solamente tiene una fuerza hacia abajo y no más. Entonces ustedes dirían, pero es súper alejado de esa pelota que tenía el rozamiento con el aire. Sí, es verdad, pero entonces lo vamos a hacer es construyendo el modelo. Empezamos primero con este modelo, de ahí nos salen las trayectorias parabólicas, luego le metemos rozamiento del aire. Cuando le metemos rozamiento del aire, entonces la trayectoria deja de ser parabólica y cae antes. Y luego le podemos meter la forma, o sea, poner un radio, y entonces eso va a tener unos efectos y de pronto pues va a hacer que caiga antes o lo que sea. ¿Está bien? Entonces uno arranca como con un modelo muy sencillo y lo va enriqueciendo poco a poco. ¿Y cómo sabe cuál es el que funciona? Pues uno hace el experimento, en la realidad. Y uno ve, mira, y si digamos a uno la pelota le dio, perdón, si a uno la pelota le dio que se mueve por esta zona, digamos, pues uno ya dice, listo, mi modelo está reproduciendo el experimento hasta este punto, yo no tengo que hacer ningún cambio. Entonces, esta es como la parte fundamental de la física. Nosotros estamos haciendo modelos de la realidad que no tienen todos los detalles, pero que son suficientemente buenos para el experimento que estamos realizando. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Que me parece escuchar que alguien iba a decir algo. Lo que pasa es que pues varios compañeros te estamos escuchando como un poquito lejos y con eco. Ah, espérate a ver si puedo arreglarlo. Déjame un momentico. Ah, espérame un momentico, trato de arreglarlo. ¿Me cuentas si me estás escuchando mejor? ¿Si me están escuchando mejor ahora? Sí, ahora sí. Sí, profe, mucho mejor. ¿Mejor? Perfecto. Gracias por avisarme. Peguen el grito cuando pase eso porque uno ya hablando un montón de cosas y ustedes por allá escuchando un montón de interferencia. Entonces no hay ningún problema con que me interrumpan y muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces, bueno, entonces que quede claro, digamos que estamos buscando hacer un modelo, pero miren que la diferencia con Aristóteles es que nosotros estamos haciendo experimentos para verificar. Por esa razón, los modelos que nosotros demostramos, las leyes de Newton, son tan poderosas porque se han contrastado con el experimento. Esta es como una historia un poco de la evolución, digamos, de la ciencia en términos de publicaciones. Pues están las publicaciones de Aristóteles. Antes de Cristo, Arquímedes fue una persona que sí hizo muchos experimentos y él, por ejemplo, descubrió la ley de Arquímedes y trabajó también con espejos y casi descubre el cálculo integral, tratando de calcular el número pi. Luego vienen, digamos, Ptolomeo, y yo quiero que se den cuenta, por ejemplo, estos nombres, este nombre que está acá. Miren esta época, esto es, digamos, hasta el 200 después de Cristo. Miren este salto tan fuerte que hay acá, hasta 1400, 1500, que es como la época del Renacimiento, ¿cierto? Durante esta época, pues es como la edad oscura, digamos, en la ciencia occidental, donde no hubo prácticamente avances de parte de la civilización occidental, y los avances sí estuvieron fue por el lado del mundo árabe. Ellos en ese momento estaban en un momento de iluminación, ellos fueron los que generaron, por ejemplo, avances en óptica y también generaron avances en medicina. Ellos de hecho fueron los que hicieron las primeras disecciones y para tratar de entender el cuerpo humano y estas cosas, hasta que, digamos, surgió el Renacimiento, y en el Renacimiento también no hubo renacimiento solamente de arte, sino también de las ciencias como tal. Entonces aparecen los trabajos de Copérnico, luego Galileo Galilei, y Galileo Galilei fue donde hizo como un quiebre. Aquí apareció un quiebre fuerte porque Galileo fue el primero que empezó a hacer experimentos. Entonces, por ejemplo, Aristóteles decía, no, es que una pluma cae más lento que una piedra.
Y pues uno hace, pues uno tiene esa idea como de la experiencia, pero ¿cuál es el problema? Pues que la pluma está diseñada para interactuar con el aire. ¿Qué pasa si yo quito el aire? Entonces, si uno quita el aire, realmente las dos cosas caen a la misma aceleración. Y entonces al hacer estos experimentos, Galileo simplemente lo que hizo fue mandar como una piedra grande. Bueno, no se sabe si es verdad, desde la Torre de Pisa y todo este rollo. Pero digamos que él empezó a hacer experimentos. De pronto esto no es cierto, que mandó una piedra grande y una pequeña, las dos cayeron al tiempo, pero él sí hizo experimentos con esferas rodando y cosas así, y también formuló el principio de la inercia. Después pues viene obviamente pues los trabajos de Descartes, y luego aparece el papá de este curso, que es Newton, Isaac Newton, quien pues digamos es de las personas más inteligentes que ha existido en la historia, y pues que hayan publicado y trabajado en ciencia, ¿no? Porque puede haber gente más inteligente, pero nació pobre y no pudo ponerse a hacer física, sino que le tocó trabajar sembrando papa, ¿no? Pues digamos que yo no puedo decir con total certeza que es la persona más inteligente de la historia, ¿no? En la física, digamos. Es la persona más inteligente que además pudo trabajar en esto. Y realmente cambió el paradigma completamente, pudo explicar pues con sus leyes, como el movimiento en la Tierra, pero es que además como él descubrió también la ley de gravitación, pudo también explicar cómo se movían los astros. Y pues nosotros ahorita estamos todos acostumbrados a ver la luna y a regalar la luna, y nos parece todo eso normal, pero cuando en esa época, digamos, que una persona pudiera entender cómo se movía la esfera celeste, que era como algo divino, pues era impresionante, ¿sí? Entonces, entre muchas otras cosas, estudió también la luz y muchas cosas. Y luego pues viene ya como más un poco la física moderna con Faraday, de electricidad y magnetismo, Maxwell, que unificó, digamos, los dos fenómenos, y Einstein, y pues ya viene toda la parte de física moderna, pues. Entonces esto es como una evolución. Observen la cantidad de avance que hay acá, y yo quiero que ustedes, no sé, digamos, si se concentran en este poco tiempo, digamos, de 1830 hasta nuestra época, la ciencia y la tecnología ha cambiado un montón. O sea, en los últimos, pongámosle, 200 años, la ciencia humana ha evolucionado un montón. En este momento nosotros ya se ha pisado la luna, ya se ha logrado mandar misiones fuera del sistema solar en solo 200 años. Y esa es una de las causas que genera como esa paradoja con los extraterrestres, ¿no? O sea, no tiene sentido. Ustedes me imagino que han visto, le quiero preguntarles, ¿quién ve o ha visto que no está mal? No se vayan a poner mal porque yo también lo veía. Alienígenas ancestrales. ¿Alguien de ustedes lo ve o lo ha visto? Yo, profe. Yo Sí, también pero en algún punto de la vida. Yo, profe. y es entretenido, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Pues, a mí, de hecho, yo leía un montón de cosas así, de chupacabra y no sé qué, pero llega un momento en que, digamos, ya cuando uno se sienta, uno dice, bueno, pero digamos si estamos tratando de explicar el origen de la vida humana, y la explicamos en términos de extraterrestres, pues digamos que, bueno, ok, pero no se respondió la pregunta. O sea, al final, cuando uno pregunta, como por ejemplo, el origen de la vida humana, no es el origen de la vida humana como tal, sino el origen de la vida, ¿cierto? Y si yo le meto extraterrestres, pues bueno, lo que hice fue trasladar la pregunta a otro planeta. ¿Cuál es el origen de esa vida? ¿Está bien? En general, todo lo que dicen en alienígenas ancestrales es falso, pero es entretenido. ¿Sí? Entonces no dejen de verlo, pero casi, o sea, todo eso es falso. No, que las pirámides, las construcciones antiguas, que con máquinas que levitaban las piedras. Muéstrenme la máquina, que es imposible con cuerdas y poleas. Que usted no sepa hacerlo, no se imagine el sistema de poleas, no quiere decir que no lo puedan hacer otras personas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes sabe cómo se hace un lápiz? No, profe. Bueno, entonces les cuento, o sea, vayan, si quieren meterse en ese rabbit hole una vez, busquen cómo se hace un lápiz. Es decir, si en este momento se explotara, pues todo apareciera el apocalipsis zombie o lo que fuera, ojalá que no fueran como los de Guerra Z que corren rápido, sino que fueran como los de Walking Dead, ¿cierto? Que son como lentos y tontos. Eh, ¿Cómo haremos para reconstruir la sociedad? ¿Y cómo haremos para hacer un lápiz? Y se van a dar cuenta que es súper complejo. O sea, si yo cojo y le muestro un lápiz, que uno dice esto es una tontería, a una persona de hace 200 años, esa persona no va a entender si le muestra un celular, y va a pensar que eso es magia, va a pensar que eso viene de extraterrestres. Es decir, nuestra ignorancia muchas veces la explicamos con hipótesis mágicas. Nosotros estamos muy acostumbrados al mago.
Incluso tenemos una imagen de Dios como un mago, ¿cierto? Como un mago que va como tocando pin, pin, pin y va haciendo un milagro y no sé qué, y que si yo le rezo más, entonces gana mi equipo. Y eso no tiene sentido porque ¿qué va a meterse a hacer que gane, no sé, Santa Fe contra Millonarios? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, en vez de curar a los chinos con cárcel, se va a poner a hacer que gane el de Santa Fe. O sea, hay como unas prioridades raras ahí, uno tiene como unas visiones raras y esa idea del mago, y realmente eso no funciona. Y además pónganse a pensar, lo que les quería hacer el énfasis es que tenemos 200 años en donde la ciencia ha evolucionado un montón. Eso quiere decir, por ejemplo, ustedes creen que nuestro mundo va a ser, si ven el cambio de hace 200 años, ¿cómo será el mundo dentro de 200 años? ¿Ustedes creen que se va a parecer mucho al mundo actual? Si ustedes comparan a cómo estábamos en 1820, ¿cómo estaremos en el 2220? ¿Ustedes creerán que es muy parecido a lo que tenemos actualmente o qué? ¿Qué se les ocurre de raro, de cambios? Pues quién sabe si llegamos hasta allá, profe, porque como está esto. Sí, bueno, nosotros no, nosotros vamos a estar bien muertos, ¿cierto? Pero Me refiero a la humanidad como tal, como sí, los seres humanos. sí, estamos asumiendo que no va a haber una guerra, ¿no? De extinción entre nosotros. Entonces, sí, tienes razón. O sea, suponiendo que no nos extinguimos antes por tonterías, por querer tener más oro guardado, eh, supongamos que no, que es difícil, ¿no? Por el panorama. Pero supongamos que no, porque es que si suponemos que eso va a pasar, entramos al nihilismo. O sea, si no hay futuro, ¿para qué me pongo yo a hacer cosas buenas ahora? ¿Cierto? Me rindo. Más bien me pongo a disfrutar esto y todos nos volvemos hedonistas y entonces ya no hacemos nada y nos salimos de la carrera. Y entonces, ¿y por qué se volvió así? No, es que el mundo va para el hueco y entonces yo ya no voy a hacer nada. Entonces, tratemos de ser positivistas y tratemos de pensar que aunque nosotros no podemos cambiar el mundo, sí podemos cambiar nuestro entorno y vamos a tratar de hacer nosotros lo mejor y entonces, bueno, al menos vamos a decir, bueno, lo intenté. Entonces, si suponemos que hay positivismo y que vamos a estar, o la raza humana va en cierta manera sobrevivir hasta el 2220. Ustedes pensarán, por ejemplo, que el cuerpo humano seguirá siendo así como de carne y hueso. No, profe. Es poco probable, ¿cierto? Porque eso es o sea, una de las carreras que tenemos ahorita es la inmortalidad. ¿Y cómo logramos la inmortalidad si la carne se apicha? Sí, sí. Si uno se enferma, se rompe. Yo ahorita tengo una pequeñita fractura en unos pies. Y, o sea, esas vainas afectan mucho. Entonces, probablemente en ese tiempo seamos como cyborgs, ¿cierto? Hayamos reemplazado salvo el cerebro, o sea, realmente probablemente hayamos reemplazado prácticamente todo el cuerpo. De pronto, lo que pasa es que tengamos una envoltura que nos haga ver humanos, ¿no? Porque debe ser muy feo que la gente, o sea, en 200 años que cambie el estándar de belleza de que a uno le guste, pues, un ser humano, a que le guste, pues, y uno anda diciendo, uy, qué bonita transmisión o qué bonito rodamiento o algo así, sería raro, ¿no? Pero, pero van a haber cambios muy fuertes. Entonces, a lo que voy yo es, ¿será que es necesario? Y en 200 años es probable que ya estemos colonizando Marte. ¿Será que es necesario que los extraterrestres hayan nacido hace miles o millones de años? ¿O será que simplemente con que nos llevemos una diferencia de 1000 años es suficiente? No, o sea, sí, no, no tienen que ser, o sea, la diferencia no tiene que ser muy grande, además que pues también, quién sabe si ellos han descubierto cómo llegar hasta acá, pues nosotros hemos llegado hasta dónde. Exactamente, muy bien. O sea, cuando uno se pone a pensarlo, uno dice, no, es probable que no tengamos que tener tanta diferencia. Y entonces también es probable que no coincidamos. O sea, o la diferencia entre diferentes civilizaciones en el universo puede ser muy grande o muy pequeña. Entonces puede ser que nosotros seamos los primeros que estamos desarrollando un poquito de inteligencia o que seamos los últimos. Y haya filtros, ¿no? Porque la teoría de los grandes filtros son para explicar por qué no hay contacto con extraterrestres. Pero entonces supongamos que vamos a viajar, nosotros lo logramos y en 1000 años estamos empezando a explorar la galaxia, ¿sí? Ya explotamos toda la energía que necesitamos del Sol, resolvimos nuestros problemas, estamos en una era post-scarcity en donde ya tenemos energía suficiente, la fusión nuclear, ta, ta, ta. Y entonces hemos resuelto un montón de problemas porque si logramos llegar a otro planeta, hemos resuelto el problema de la energía, hemos resuelto el problema de la alimentación, de mantener una colonia grande en una nave, de la reproducción. En este momento estamos a punto de lograr nanotecnología ya para atacar células y virus y cosas así. Entonces en 200 años o en 1000 años, pues obviamente ya está resuelto. Hemos resuelto todo eso. Hemos visto
probablemente podemos controlar genéticamente el diseño de los seres, que ya se ha hecho con CRISPR y esas técnicas de edición genética. Y entonces imagínense la cantidad de ciencia. Y ahora pónganse ustedes a pensar que eso es lo que ya resolvieron los extraterrestres. Y llegan acá los extraterrestres a la Tierra y se roban una vaca o a hacer figuras en el trigo, ¿sí? O a ir a que unos indiecitos lo asalaben, o sea, también, o sea, no tiene sentido que una raza tan avanzada tenga un egocentrismo tan grande que tiene que ir a que unos indecitos les hagan unas pirámides o que necesiten que los indecitos hagan un templo para ellos explotar la energía. O sea, ya no es necesario, ya está resuelto todo ese problema. ¿Está bien? Entonces, es poco probable que así se comporten y la verdad es que en los choques de civilizaciones, por lo menos de la raza humana, lo que ha pasado es que siempre se extingue, se esclaviza la más atrasada. Entonces, si llegan acá y no son altruistas, estamos en un grave problema. Entonces, chévere, alienígenas ancestrales puede decir cosas interesantes, pero pues interesante en el sentido que a uno le parece curioso, ¿no? Pero eso casi nada es verdad. ¿Listo? Y, y pues a veces es bueno también saber que, chévere, ¿no? Que nosotros seamos como la primera raza inteligente, aunque bueno, hay algunas personas que lo hacen a no dudar de que seamos una raza inteligente. No me refiero, digamos, en el entorno, sino por ejemplo cuando hablan de teorías de conspiración, no hay nada así. Entonces, como les decía, Galileo Galilei fue de los primeros en la civilización occidental que empezó a hacer experimentos de las hipótesis. Aquí hay una cosa de lenguaje. Mucha gente, normalmente, digamos, uno en el lenguaje coloquial dice, pero eso es una teoría, cuando uno está diciendo como que algo no es tan cierto. Pero ya en la ciencia lo que uno dice es, eso es una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es algo que uno se inventó y no lo ha probado. Y cuando uno prueba las hipótesis y coinciden con la realidad, a eso le llamamos teoría. Entonces uno me dice, no es que las leyes de Newton son una teoría. No, o sea, como si no hubieran sido probadas. No, las leyes de Newton son una teoría, la teoría de Newton de la física clásica, porque ha sido probado. Lo que no ha sido probado son las hipótesis. ¿Listo? Entonces, de ahí viene el método científico y como les decía, el método científico realmente es una manera de corrección de la ciencia. Entonces, a veces también hay gente que va en contra de la ciencia, ¿no? Y, ay, que es que la ciencia, ellos se creen muy perfectos. No, al contrario, la ciencia tuvo que desarrollar el método científico porque se equivoca un montón. Y por esas razones que ha avanzado, porque se puede comprobar, ¿sí? Entonces, y digamos que en cierta manera, esto es muy importante y hace parte de utilizar el cerebro, que es uno de los grandes regalos que tenemos nosotros como seres humanos. De hecho, el método científico viene también desde el mundo árabe, ¿no? También viene desde allá. Entonces, esto es como el método científico en memes. Entonces, uno primero hace una observación, ¿sí? De un fenómeno interesante. Luego se pregunta, casi siempre, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué el cielo está bravo? Entonces, se hace una hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? O sea, yo trato de responder eso. Entonces digo, bueno, lo esencial, digamos, mi pelota. ¿Por qué la pelota cuando la lanzo no llega más allá de 30 metros? ¿Y por qué cuando hace viento en contra no llega más allá de 20 metros? Lo que sea. Entonces, puede ser que porque cuando la lanzo con cierto ángulo, entonces no sé qué, puede ser porque el viento la arrastra, puede ser porque si rota pasa esto. O sea, hago una hipótesis y entonces hago una predicción. O sea, yo como hice una hipótesis puedo predecir. Entonces, si mi hipótesis es cierta, si yo la lanzo con este otro ángulo, me tendría que llegar hasta cierto punto. Esa es mi predicción. Con eso yo puedo probar mi hipótesis. Y esto es una de las cosas que diferencia las pseudociencias de la ciencia. Hay gente que habla mucho, o sea, y lo enreda a uno y uno enarbola un montón de métodos, de términos así, y al final uno dice, bueno, pero hágame una predicción de todo eso y la comprobamos. Entonces, es muy importante poder hacer una predicción. Si no hay una predicción, no sirve, ¿sí? Ay, es que yo puedo ver el futuro y en el futuro va a haber una guerra, ¿no? ¿Qué tipo de predicción es esa? O sea, guerras va a haber. ¿Cuándo, dónde y entre quién? Y si me puede predecir eso y esperamos esa fecha y da, uff, esa predicción tiene algo y esta persona tiene algo, pero cuando salen, no, es que este año va a haber hambre y en un año de pandemia y la gente va a estar desesperada, ¿sí? O si ustedes van y leen, por ejemplo, el horóscopo y leen cualquier sección, o sea, no importa el signo, léanse cualquier signo y van a ver que les aplica, porque es que son frases completamente generales. Pero le dijera a uno como, es que usted hoy si se pone un zapato negro va a ver tal cosa específica en este momento le va a pasar, pero no,
ay, no, la gente te dice unas cosas, pero hay algunos que no confían en ti, pues todo el mundo siente que hay alguien que le tiene envidia o algo así, o sea, no hay nadie en el mundo perfecto. Les dicen un montón de cosas genéricas para que uno mismo es uno el que le da el significado a esas frases. Ese es el punto. Ese es uno de los grandes fundamentos, digamos, del engaño psicológico. Le botan a uno una frase y es uno el que le da el significado en la vida, pero no es que la frase realmente le escribiera la vida a uno, porque no era suficientemente específica. En todo caso, entonces uno hace una predicción y hace un experimento en donde verifica la predicción. Si el resultado le da bien, excelente. La hipótesis es correcta y se vuelve teoría. Si el resultado le da mal, entonces la hipótesis está mal, hay que refinarla, hay que mejorarla utilizando la información del experimento y con eso volvemos a hacer una predicción, volvemos a hacer un experimento. Entonces, ese ciclo de realimentación con el experimento es el que diferencia la física de otras ciencias, a la química, y todas las ciencias que tengan experimentación, y pues en cierta manera hasta la hace más fácil porque pues podemos probar, ¿no? Hay otras cosas donde uno no puede probar y hacer experimentos. Entonces, cuando uno hace experimentos y cuando uno hace estas predicciones, tiene que medir. Y para eso, pues vamos a hablar de unidad de medida. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, profe. Listo. Entonces, voy a mirar por si acaso el chat. Ah, esto era de antes, ¿cierto? Lo de la comunicación, sí, a las 3 y 4, 3 y 14. Listo. Ah, antes de seguir, voy a ver si yo puedo hacer algo acá. Voy a hacerles una pregunta y una vez aprovecho para verificar si aquí en la tablet puedo hacer esa prueba. Entonces, Poli, ¿sí se puede? Sí. Eh, no me tocaría. ¿Dónde están estos paréntesis raros? Ay, no veo. Espera un momentico, por favor. No, estaba tratando de hacerles una pregunta, pero me sale que esa cosa que nos pusieron ya se llenó. Entonces, más bien lo voy a corregir después, pero quiero preguntarles que si ustedes ya tienen el libro de física, ya lo descargaron. Entonces, ¿quiénes sí? Levanten la mano. 3 y 6, 9, muy bien. 10 personas, 11. Digamos que más o menos como la mitad del curso tiene el libro. Entonces, chicos, o sea, por favor, los que no lo tienen, descárguenlo. Es muy importante que ustedes lean del libro. Uno se acostumbra como a que el libro ahí lo tiene guardado y no lee nada. Pero el libro es mucho mejor que una diapositiva porque el libro tiene ejemplos y tiene texto explicando las cosas. Si ustedes le echan una medio leidita a los temas después o antes, preferiblemente de haber nosotros visto, pues entonces es mejor para ustedes. Ustedes van a ver la diferencia. Y yo me imagino que los que hicieron las actividades de preparación de esta clase, sienten la diferencia también cuando veamos algunos temas de qué significa ver antes o ver después, o ver o no preparar la clase o sí prepararla. Entonces, por favor, pilas con lo de ¿con lo de qué? Con lo del libro, chicos, es muy importante. ¿Vale? Entonces, sigamos. Entonces, las unidades de medida, básicamente nosotros tenemos el sistema MKS o el sistema internacional, ¿sí? Sistema internacional o también MKS, ¿alguien sabe qué significa MKS? ¿Metro, kilómetro, segundo? ¿O Metro, metro? kilogramo, ajá, y Ah, eso, segundo, ¿no? metro, kilogramo y segundo, eso. Exacto, muy bien, muchas gracias. Metro, kilogramo, segundo. Eso lo que quiere decir es que esa es como la unidad fundamental. Hay más unidades fundamentales, pero estas son las más comunes. Básicamente, entonces tenemos longitud, tenemos masa y tenemos tiempo. ¿Listo? Esas son nuestras tres unidades fundamentales, entre otras. ¿Cómo se medía el tiempo? Entonces el tiempo se medía originalmente, es muy difícil, o sea, piensen ustedes, son egipcios, ¿no? O bueno, esclavos. Bueno, digamos que no son egipcios esclavos, sino egipcios normales. ¿Y cómo miden el tiempo? ¿Cómo hacen para medir el tiempo en la época de Grecia y esas cosas que no sea el día? ¿Cómo miden el tiempo en un día? ¿Cuánto se demoran en ir y volver de un tipo de punto al otro? Entonces, si no hay reloj, eso es muy complicado.
Entonces lo que se hacía era utilizar como relojes de agua, clepsidras. Entonces básicamente imagínense, básicamente una bolsa con agua y usted le hace un huequito, entonces el agua empieza a salir, pero resulta que la presión del agua depende de esta altura H. Y entre más abajo era, pues entre más ibas ocupando eso, pues hay menos altura, menos presión, entonces el flujo, la velocidad a la que esta salida cambiaba. Y entonces estos relojes no eran muy uniformes. Pero esa es una de las formas, ¿no? Entonces hablemos de unidades en bolsas de agua. Y si usted se demora más de 3 bolsas de agua, pues entonces, independiente de cuánto sale, lo que importa es que se desocupe, pues entonces usted se demora esas unidades, pero pues hay que estandarizar entonces el tamaño del hueco, ¿no? Porque si yo quiero como demorarme muchas bolsas de agua, pues hago un hueco súper grande y entonces al final pues vamos a tener diferentes medidas entre diferentes personas y las bolsas son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchos problemas con esto, pero eso era lo que se utilizaba al principio. Para la longitud, desde hace mucho tiempo se sabía que la Tierra era aproximadamente esférica. Eso tiene que ver con la estabilidad de la Tierra, eso no tiene que ver con nada más. Es que esto surge simplemente de que la Tierra sea estable. O sea, tener una Tierra plana, eso no la hace estable para una fuerza gravitacional que está tratando de atraer absolutamente todo hacia el centro, ¿sí? Entonces, esta forma esférica de la Tierra lo que hace es equilibrar los esfuerzos laterales sobre cada uno de los elementos, todo apuntando hacia el centro, porque finalmente la fuerza de gravedad lo que hace es tratar de juntar todo en un solo punto, y en este caso en el centro de masa de la Tierra. Entonces, si la Tierra no fuera esférica, habría desbalances muy, muy fuertes. Bueno, esférica no es perfecta, ¿no? Pero si la Tierra no fuera más o menos esférica, habría desbalances muy fuertes en su equilibrio y por eso cambia. Entonces, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces uno tiene el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Sí. O sea, esto también es un geocentrismo muy brutal, pensar que somos especiales y que no sé qué cosas, y eso no es verdad, hay que ser humildes. Entonces, con la Tierra más o menos esférica, uno viendo la sombra, esto está muy exagerado porque imagínense la escala de la Tierra y que yo haga un palo así, pues es gigantesco, pero viendo la sombra en dos tiempos diferentes de ese mismo palito, yo puedo calcular más o menos el radio de la Tierra y con el radio de la Tierra yo puedo más o menos calcular una distancia estándar, ¿cierto? Como dividir ese perímetro en una unidad estándar y con eso podemos definir un metro. Entonces el metro se define de esa manera. Hay otras unidades, ¿no? De longitud. ¿Ustedes cuál otra unidad de longitud conocen? Kilómetros, Kilómetros, que está basado en metros. ¿Cuáles otras? Pulgadas, pies. Pulgadas, yardas, yardas. Ese es el millas. sistema, millas, ese es el sistema imperial, ¿cierto? Que era el sistema, digamos, usado en Inglaterra, en el Reino Unido. Yo no sé si en todo el Reino Unido, pero digamos que echémosle la culpa a Inglaterra. Y se utiliza ahorita también en Estados Unidos, pero es el único sitio que no ha estandarizado y tiene sus problemas, ¿no? O sea, aparte de que hay unas ventajas del sistema métrico, además de que son potencias de 10, este sistema de yardas y pies y todo este rollo, pues también es difícil de estandarizar. Imagínense que el rey que dijo, es mi pie, la longitud estándar, pues viene otro más patón y dice, no, ahora es el mío, y mantener un patrón de longitud de ese estilo como tan variable no es muy útil, ¿sí? Entonces, bueno, hay ciertas ventajas de tener el sistema internacional, que ya ahorita vamos a hablar. Y pues el kilogramo simplemente es como una masa estándar. Se escogió una masa y se dijo esto es un kilogramo y todo se va a medir respecto a esto. Pero pues todos los cuerpos pierden átomos de vez en cuando, ¿sí? Eso es natural. Se pueden dilatar, puede rayarse un poquito y entonces perder un poquito de masa. Entonces este kilogramo estándar va cambiando. Y eso es un grave problema. Entonces, por eso tiene que guardar en el vacío, en un sitio especial, allá en París, ta, ta, ta. Y por eso la unidad fundamental de masa ha cambiado. Imagínense ustedes que vinieran extraterrestres y estuvieran tratando de enseñarnos ciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando nos pidan una lista de materiales y con longitudes y cosas así, nos van a decir, por ejemplo, quiero cierta longitud de algo. Y uno, no, es que el rey tal tenía un pie largo y entonces nosotros medimos esto en pies, pero ¿y qué es un pie? ¿Y por qué ese rey? ¿Por qué no otro? Y empiezan a haber un montón de problemas. Entonces, ¿ustedes qué creen que cuál será la forma más útil si quisiéramos medir algo en la Tierra y que se mida igual en Júpiter? ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Los pies? ¿O qué otra cosa se les ocurre que es mejor?
No sé, yo creo que crear una unidad, o sea, algo que no sea como derivado de algo tan variable como el tamaño de un pie o el de una mano o algo así, sino algo más, hacerlo lo más universal posible. Ujú. ¿Y tú qué crees que podría ser? Si no existieran los humanos, ¿qué sí existe? La luz, por ejemplo. La luz. Ujú, muy bien. Exacto, muy bien. O sea, lo que se busca entonces ahora es esos tipos de patrones que sean como más universales, independientes de nuestra interpretación de la realidad. La luz, que tiene una velocidad constante en el vacío, es una muy buena oportunidad para medir tiempo o longitud. Por ejemplo, los átomos, ¿cierto? Los átomos tienen unas frecuencias de oscilación que nos permiten medir como tiempos. De hecho, esa es la base de los relojes atómicos. Ustedes han escuchado sobre los relojes atómicos, ¿no? Atómico. Y entonces nos permite a nosotros sincronizar nuestras zonas horarias. Cuando salgamos a Marte, eso va a ser un rollo porque Marte no tiene la misma duración que la Tierra, ¿no? Entonces, una alarma en Marte cada día toca correrla 24 minutos más porque es diferente a los ciclos que tenemos. Bueno, eso es otro rollo que quién sabe si toquemos después. Pero en todo Pues caso, es esa es la que idea. una cosa, Señor. el concepto de día no es solamente, pues, no me acuerdo, una rotación, ¿era? Sí, claro, ajá, Entonces en exacto. otro planeta, pues un día podría durar, no me acuerdo Varios en qué días. planeta, es que dura más que el año, técnicamente. Exacto, sí, muy bien. Por ejemplo, un día en la luna, ¿ustedes saben cuánto dura un día en la luna? La luna no tiene rotación. Sí, claro, sí tiene. Lo Pues, o que pasa es sea, que siempre va para hacia el mismo lado. Bueno, en teoría no tengo ni idea. no, no, lo que tú dices es verdad. Siempre nos muestra la misma cara. Pero Ajá. entonces, si quieres, tú puedes ir a tu comedor y quédate mirando el centro del comedor y le das la vuelta siempre mirando el centro y te vas a dar cuenta que tú diste una vuelta sobre ti mismo cuando termines de dar la vuelta alrededor del Ah, comedor. bueno, sí. Entonces, eso quiere decir, o sea, lo que tú dijiste es cierto, pero eso quiere decir que tu día, si tú eres la luna, se demora lo mismo que te demoras en dar toda la vuelta. Sí. O sea, digamos 28 días, digamos que ese es como el periodo de rotación de la luna, ¿cierto? Oh, Esos son ok. los ciclos lunares. Entonces, un día en la luna dura 28 días terrestres, por ejemplo. A eso se le llama que está bloqueada, tidal locking, como, yo no sé cómo traducirlo bien, como la luna está bloqueada por la Tierra. De hecho, la luna es muy importante para la Tierra porque le dio estabilidad en su eje de rotación y por eso nosotros tenemos como ciertos días predecibles y estaciones predecibles también porque la luna nos ayuda a estabilizarlos, ¿sí? Eso lo vamos a hablar después un poquito. Entonces, si ven que estos conceptos como de nuestra escala, de nuestros días, no funcionan cuando hablamos de algo más fundamental. Y entonces, como decían ahí, los átomos, por ejemplo, se pueden utilizar cuando yo tengo se escogió el átomo de cesio, cuando yo tengo un átomo de cesio, estos átomos, los átomos, ustedes saben que tienen como unos niveles de energía, o bueno, si no saben les cuento, y cuando ellos saltan, cuando los electrones saltan de un nivel de energía a otro, uno le dice que está excitado o está en el estado base. Y entonces ahí ocurren varias cosas. Uno puede hacer que cuando ellos saltan de un estado excitado a un estado base, emiten radiación, emiten luz, fotones. Y esa radiación tiene cierta frecuencia, ¿sí? Entonces los colores que ustedes ven son ondas electromagnéticas con diferentes frecuencias. Y una frecuencia es que tanto gira esa onda en un tiempo. Entonces, yo lo que puedo decir es que un segundo, va a ser para esta radiación del átomo de cesio que existe en todo el universo. O sea, el átomo de cesio es el mismo en esta Tierra que en la galaxia siguiente o en cualquier otro cúmulo estelar. Entonces, un segundo lo vamos a definir como se define de esta manera: 9.192.613.750 ciclos de oscilación de esa longitud de onda. Y esto es mucho más fácil de mostrarle a un extraterrestre porque yo simplemente cojo átomos de cesio, le muestro la oscilación de esos átomos y le digo que lo divida en este número de partes. Y eso es para nosotros, perdón, que lo multiplique por ese número. Y eso sería para nosotros la unidad de tiempo. Entonces, de esta manera se empiezan a redefinir las unidades de tiempo. Como dijo nuestro compañero, que no sé cuál es tu nombre, eh, para la longitud se utilizó la velocidad de la luz. Entonces, como ya tenemos el segundo, ya está definido,
y tenemos una velocidad de la luz que es constante en el vacío. Entonces, como esto es tiempo y esto es velocidad, recordemos que velocidad es distancia sobre tiempo, entonces la distancia la puedo definir como una velocidad por tiempo, que sería c por t. Ya tengo este, entonces puedo definir la longitud. Entonces la longitud se define, como ustedes pueden ver, la longitud se define en términos de la velocidad de la luz. La luz viaja exactamente estos metros en un segundo. Eso es un montón, ¿no? O sea, casi 300.000 kilómetros por segundo viaja la luz. Eso puede parecer una vaina rapidísima para nuestras escalas, sí lo es, pero cuando no va a viajar en el espacio, esto es re lento, o sea, es que el espacio es muy grande. Uno, por ejemplo, una señal de radio de aquí al Sol se demora 8 minutos. O sea, el Sol podría desaparecerse en este momento y nosotros no nos daremos cuenta, seguirá siendo iluminada la Tierra igual, seguirá siendo atraída hacia el Sol igual, y hasta dentro de 8 minutos nos daremos cuenta que todo se apaga y pues bueno, entraríamos en unos problemas gravísimos porque saldríamos de órbita y nos moriríamos muy rápido y muy feo. Pero en todo caso, hay un delay muy grande, son 8 minutos hasta el Sol, desde la Tierra al Sol, y entre más nos alejamos del sistema solar, pues es más tiempo. Entonces imagínense ustedes, si ustedes se ponen bravísimos y se molestan con una llamada a internet que se pone lenta por 2 segundos, imagínense que tuvieran que esperar 15 minutos, dicen hola, y en 15 minutos llega hola, y el otro, "Oh, hay un problema grave", y esa es la velocidad más grande posible que podemos alcanzar en los viajes interestelares. Entonces la solución es, ay, sí, el agujero de gusano, vainas que no se han comprobado, probablemente lo destruya uno completamente antes de entrar ahí y todo eso. O sea, hay grandes problemas para viajar en el universo, ¿sí? Por eso les digo de nuevo que los extraterrestres no están interesados en las vacas, ¿listo? Ni en nosotros, realmente. Nosotros, bueno, no sé. En todo caso, tenemos la definición del segundo, tenemos la definición del metro y faltaba la masa, ¿no? La masa, si no, ¿qué le ponemos? Una mol, pero es que una mol, ¿cómo contamos átomos? Entonces la masa es un poquito más complicada, ¿ok? Entonces la masa siguió manteniéndose igual, pero resulta que en una revisión que se hizo hace un par de años de, de las unidades de medida, la de la masa cambió, ¿listo? Y ya les voy a contar eso. Entonces hagamos un resumen. Anteriormente el tiempo se utilizaba la rotación de la Tierra y ahora se utiliza el tiempo de oscilación de un átomo de cesio. Para la distancia es el metro, el sistema internacional. Antes se utilizaba la longitud de la Tierra, pero es que la Tierra, como no es esférica, pues esta longitud cambia. La Tierra, de hecho, evoluciona, ¿no? Hay volcanes, hay movimiento tectónico, entonces esto no era constante. Y ahora el metro se define por la velocidad de la luz. Y la masa, se utiliza una masa de referencia, ya ahora se utiliza la constante de Planck. Anteriormente, ahí está el enlace si ustedes quieren ver esto, pero anteriormente esto era más o menos el sistema internacional antes de la revisión de hace un par de años, de 2019, y ahora este es más o menos nuestro nuevo sistema internacional. Esto simplemente está mostrando en términos de qué unidades, de qué constantes fundamentales se está definiendo todo. Entonces, miren, por ejemplo, esta es la carga básica, la carga del protón. Entonces, en términos de la carga del protón se define el amperio, que es la unidad de corriente. Esta es la constante de Boltzmann y con esto se define una constante ahí para medir temperaturas, el de los grados Kelvin, por ejemplo. Creo, no estoy seguro ahí. El nombre de Avogadro, esto define la mol, y mire que eso no está enlazado con nada. Y ahora en términos de la constante de Planck, que es una constante cuántica, se define el kilogramo. Pero el kilogramo también depende del tiempo, ¿sí lo ven? Y también depende de la longitud. En términos de la frecuencia del átomo de cesio se define el segundo. Nu es la frecuencia, es el símbolo de frecuencia, pónganle la F, es lo mismo. En términos de la velocidad de la luz se define la masa. Eso quiere decir que nuestro sistema de unidades solamente cambiará si cambian las constantes naturales. Y pues hasta donde hemos visto, estas constantes son constantes. ¿Listo? Entonces, de esa manera queda mucho más simplificado y mucho más universal. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Queda claro porque es importante estandarizar que podamos todos medir lo mismo? ¿O hay alguna duda ahí? Bueno, entonces hay un montón de unidades, unas son fundamentales, otras son derivadas. Por ejemplo, tenemos el ampere, es la unidad de corriente. Los que vean electricidad y magnetismo pues van a hablar un poquito más del ampere. Está, por ejemplo, el Armstrong. ¿Ustedes qué dirían? Miren, el Armstrong es 10 a la menos 10 metros.
¿ustedes dirían que el Armstrong es una unidad fundamental o no? No, es derivada. Es derivada, ¿cierto? Porque es coger la unidad fundamental, que es el metro, y multiplicarla por 10 a la menos 10. Lo que pasa es que eso es útil, porque es que cuando yo estoy hablando de átomos, los átomos son muy chiquitos, o sea, el metro es muy grande. El metro es importante para nosotros, los seres humanos, pero cuando hablamos de átomo, el átomo es demasiado pequeño, entonces allá es preferible entrar a hablar en términos de Armstrong, que es más fácil. ¿Listo? Porque las escalas del universo son muy, muy diferentes. Está el Coulomb, que es la unidad de carga fundamental. Está, bueno, hay un montón de unidades acá. Los, los hertz, por ejemplo, para medir frecuencia. Bueno, las pulgadas, que es en otro sistema, ¿cierto? El segundo, que lo conocemos, el Tesla para el campo magnético. De hecho, muchos de sus celulares y tablets pueden medir campo magnético. No sé si lo sabían, simplemente hay que instalar una aplicación y ya. Ya vamos a instalar un par de aplicaciones de esas. Se llama Firebox, por si acaso, para que la vayan instalando. Con eso ustedes van a acceder a todos los sensores que tiene su celular y con eso uno puede medir sonido, iluminación, uno puede medir velocidades, uno puede tener el acceso al GPS. Entonces, saber a qué altitud está, en qué longitud, en qué latitud, a qué velocidad se está moviendo, ¿sí? Todo eso lo puede rastrear su celular. Pues bueno, hay un montón de unidades de medidas, pero recordemos que pues, las principales son MKS para nosotros y hay diferentes maneras de escribir los números grandes, porque como ya vimos, hay unas escalas muy diferentes. La escala de los átomos es muy chiquita comparado con nosotros y nosotros somos muy chiquitos comparados con el universo. Entonces eso quiere decir que hay diferentes potencias, ¿sí? Nosotros somos 10 a la 10 veces más grandes que un átomo. 10 a la 10, ¿qué quiere decir? Un 1 seguido de 10 ceros. ¿Está bien? No un 10 seguido de 10 ceros porque serán 11 ceros. Es un 1 seguido de 10 ceros. Y entonces para no escribir tantos ceros porque la vida es corta y porque no le da pereza, se inventaron pues esta escala, esa forma de escritura, ¿no? En términos de potencias. Entonces 10 a la 10 es lo mismo que escribir todo esto así. Y a estas potencias algunas se les pusieron nombres especiales. Entonces cuando uno tiene, por ejemplo, el 10, también se le utiliza el decámetro. ¿Qué querrá decir un decámetro? ¿Cuántos metros hay en un decámetro? ¿Qué creen ustedes? 10. 10 10. metros. Exacto. Entonces yo puedo decir, ahí hay 30 metros o ahí hay 3 decámetros. Cualquiera de las dos es igual, es correcto. 10 a la 2 es hecto. ¿Se acuerdan? Han escuchado hectáreas, ¿cierto? Entonces tiene que ver con 100, hecto. El kilo, tan común. El kilo quiere decir 1000. Entonces cuando uno le dicen que algo pesa 1 kilogramo, eso quiere decir ¿cuántos gramos? 1000. 1000 gramos, ¿cierto? Entonces, kilo es simplemente reemplacen kilo y póngale ahí un 10 a la 3, un 1000. Mega quiere decir 1 millón. Entonces, ustedes quieren, se ganaron una lotería de 10 millones. Entonces, para sonar más play, me gané una lotería de 10 megas. O cuando ustedes les dicen en su velocidad de internet, que la velocidad de internet es no sé, 50 megabits por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? 50 millones de bits por segundo, que puede parecer un montón, pero al final cuando uno está haciendo estas clases es poquito, ¿verdad? Entonces, cuando uno pasa ya a 10 a la 9, tiene gigas. Giga es 1 millón, perdón, 1000 millones, giga. ¿Alguien ha utilizado gigas en algún momento, esa unidad, para medir algo? ¿Le suena en algo? Pues bytes, Almacenamiento. ¿Cuándo qué? almacenamiento, bytes, Almacenamiento, ¿cierto? frecuencia Gigabyte, también. también, ajá. Gigahertz, por ejemplo. Entonces, esto se le llama giga. Hay que diferenciar, hay dos tipos de gigas. Este que utilizamos acá, esta G mayúscula, pues es gigas 10 a la 9, pero hay otra que es con una I. Y esto es lo que se utiliza precisamente a veces en almacenamiento, porque en almacenamiento no importan las potencias de 10, sino las potencias de 2. Entonces, una cosa es que resulta que 1024, que es 2 a la 10, es muy parecido a 1000. No es lo mismo que 10 a la 3. Entonces, muchas veces cuando uno le venden, digamos, un disco duro, se lo venden con
diciéndole que son potencias de 2, o sea, miren que 1024 también es más grande, y 1024 por 1024 pues va a ser más grande que 1000 por 1000. A uno se lo venden así, pero realmente la medida está medida con esta. Entonces uno va y lo conecta, compra uno de 80 gigabytes, lo conecta, bueno, 80 ya es muy chiquito, compra uno de 500 gigabytes y va y lo conecta y tiene 420 y algo. Pues sí, es porque hay una diferencia, porque se lo venden con potencias así de 2, pero realmente eran potencias de 10. ¿Ok? Entonces a veces se utilizan estas dos diferencias para diferenciarlos y ser específicos en qué se está hablando. Es muy importante tener la información y cosas de esas. Bueno, y ahí para arriba, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay un cambio tecnológico. Una vez se habla de petaflops. ¿Alguien sabe qué es un flop? No las flip-flop, sino flop, como tal en computación. Un flop es floating points, bueno, flops, son floating points operations per second, o sea, cuántas operaciones de punto flotante puede hacer una CPU por segundo. Y los clusters, las máquinas más poderosas actualmente, están dentro de los petaflops, teóricamente. Nunca un computador va a llegar, digamos, a sacar el 100% máximo de su capacidad. ¿Por qué? Pues un sistema operativo tiene que estar corriendo al mismo tiempo que las cosas que uno está haciendo, etcétera. Y en este momento, más o menos en 1 o 2 años, ya digamos, están los planes para entrar a la exascale, se llama. El ser humano va a poder entrar a una etapa de procesamiento brutal, en donde estamos en más o menos procesando 10 a la 18 flops en esas máquinas, pero pues obviamente, imagínense, Colombia pues está muy lejos de estar en eso porque eso cuesta mucho, y se necesita pues para hacer investigación fundamental, pero pues la escala como tal humana va a estar en esa zona con toda esa cantidad de datos también que se producen, por ejemplo, en los colisionadores y cosas de ese estilo. Entonces ahora unos problemitas de conversiones que yo tengo entendido pues que ustedes deben ser unos duros en esto, pero siempre es bueno practicarlos. Entonces quiero hacer este primer problemita y quiero que ustedes lo hagan en grupos, porque quiero ensayar una cosa. Entonces vamos a hacer primero. Quiero que hagan eso, pero para eso voy a crear unos breakout rooms, unos salones auxiliares. Los voy a distribuir a ustedes al azar, más o menos en grupos de 3. Y para que discutan entre ustedes rápidamente, nos demoramos máximo 5 minutos haciendo esto. Simplemente es para ver cómo funciona esa modalidad, a ver si nos va bien o no, para seguirla usando después cuando hagamos más ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese experimento y de paso pues hacer este problema. Entonces vengan a ver, escojo uno que sea... Miren, vamos a hacer, no quiero que hagamos ese primero, quiero que hagamos este que está acá, el que dice problema en azul. ¿Listo? Entonces de mi momentico voy a tratar de mandar esta infraestructura porque se toca desde un computador, no se puede desde un dispositivo móvil. Somos como 26, no sé cuántos hay ahorita, pero más o menos somos como 26 dividido entre, hacerlo 8 para que queden algunos más. Listo, yo ya creé 8 breakout rooms, más o menos van a estar entre 3 y 4 personas por room, y entonces yo no sé exactamente cómo funciona esto, pero supongo que cuando yo le dé clic aquí a una cosa, a ustedes los van a mandar a esos rooms para que discutan rápidamente el problema. Entonces les recomiendo que tomen una foto de la pantalla o algo así en este momento para que tengan el enunciado del problema ahí. Y yo ya y les doy 30 segunditos para que hagan eso y les creo los salones. Y después yo cierro los salones y todos vuelven acá otra vez. Entonces 30 segunditos, tomen la foto pues, del problema. La idea es que lo discutan allá y también interactúen un poco entre ustedes, sin pelear, ¿no? Entonces, de todas maneras, tienen esta presentación por si acaso, ¿no? Allá en la página de presentaciones. Entonces, ¿ya? ¿Puedo ya crear los salones y que se lancen allá o espero un poquito? Yo creo que ya, profe. Listo, nos vamos entonces. Necesito que ustedes me guíen a ver qué les está apareciendo. Ya le di clic, está procesando.
o pensando, como dice. O todavía está fallando. David, ¿tú te quedaste sin grupo? David. Listo, ¿cómo están todos? ¿Alguien tuvo algún problema con los breakout rooms o algo así? Señora. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Entonces voy a cerrar acá una cosita. ¿Qué tal me escuchan? ¿Bien? Sí, profe. Bien, profe. Listo. Entonces creo que funcionó bien. Esta es una de las cosas que vamos a utilizar cuando hagamos los talleres para que ustedes trabajen. Esto es al azar. Yo también, digamos, podemos como hacer las cosas fijando algunos grupos. Creo que se puede hacer, pero nos toma mucho más tiempo. Es preferible hacerlo al azar y nos va mejor. Entonces, bueno, ¿cuánto les dio? ¿Quién quiere participar? Circunferencia. La pregunta era circunferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la circunferencia requerida? Sí, la circunferencia. Bueno, depende, Ah, interpretemos la circunferencia. ¿Qué sacaron ustedes? ¿El radio, la circunferencia? Es que circunferencia. eso es lo que iba a Bueno, pues las preguntar. dos. ¿Cuál es, o Pues sea, cuál es para la conseguir interpretación? la, pues para conseguir la circunferencia toca conseguir el radio. Entonces, pues Ujú. circunferencia serían 14.14 decímetros y en metros sería 1.414.
circunferencia 1.4, digamos. ¿Qué? Metros. ¿Metros? Metros. Sí. ¿Y el radio cuánto te dio? El radio me dio 2.23 decímetros. O sea, 2.20. 2.23 O sea, decímetros. 0.22 Digamos que por 10 a la menos 1 sí, metros. Listo. metros. ¿Coincide ¿a alguien no le dio así? ¿O alguien quiere alguna explicación acá? ¿Quieren que lo hagamos? Pues yo Sí, quiero una profe, hagámoslo. explicación. Sí. Pues de una Eso, cosa. digamos que aquí a veces uno se puede confundir con qué entender por circunferencia. Entonces la circunferencia es como el perímetro, pero pues con el radio, digamos, uno ya estaría resolviendo todo el problema, pues porque el perímetro es igual a 2pi veces el radio. ¿Listo? Entonces, nos están diciendo que nos dieron el volumen. Eso nos lo dieron. Se supone que el volumen del barril está dado por un recipiente cilíndrico. Vamos a suponer que es un cilindro perfecto, pues ustedes de pronto se imaginan un barril que es más ancho por acá o algo así. Vamos a dejarlo como un cilindro perfecto. Si yo lo miro así de lado, lo veo de esta forma. Si lo miro desde arriba, pues es una circunferencia, ¿cierto? Un círculo, perdón, que tiene un cierto radio. Ese radio es el que tenemos acá. Vamos a hacerlo así más grande. Y entonces ya nos dieron el volumen. Entonces, como nos dieron el volumen, nosotros tenemos que poder calcular el volumen de esto para poder igualar ese volumen a lo que nos dieron. Esto tiene una altura. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calcularían ustedes el volumen de ese cilindro? Teóricamente. Pi por radio al cuadrado por altura. Muy bien. O sea, lo que estás diciendo es, calculas el área de todo esto, ¿cierto? Que eso es pi por el radio al cuadrado y lo multiplicas por esta altura, ¿verdad? Ujú. Listo. Eso es muy fácil. Ese es el volumen de ese cilindro. Y como nosotros nos dieron el volumen del cilindro, ¿y qué más nos dieron? Y además nos dieron la altura, miren. Entonces miren que tenemos el volumen, tenemos la altura, pues de ahí podemos despejar nuestro radio, ¿cierto? Entonces el radio al cuadrado sería igual al volumen sobre pi por h, y por lo tanto nuestro radio será igual a raíz cuadrada de volumen sobre pi por h. Y listo, con eso nosotros tendríamos nuestro radio. Pero hay que tener cuidado con algo. Aquí muy importante que no lo hemos hecho. Ya tenemos, esta fórmula está perfecta, pero ustedes no pueden coger y meter ahí. Es decir, ¿será que está bien que yo haga esto? Raíz cuadrada de 159 sobre pi por 1 metro. ¿Eso está No bien? porque, No, porque no son las mismas unidades. exacto. Perfecto. ¿Sí ven? Entonces, ustedes no solamente se pueden quedar con los números como tal, tienen que recordar las unidades de medida. Entonces, antes de seguir acá, eso está mal, tenemos que transformar 159 litros en algo que tenga que ver con metros. ¿Ok? Entonces, el litro es una unidad de volumen. Entonces, uno podría decir, un litro a cuántos metros cúbicos, no metros solamente, sino metros cúbicos equivale. Entonces, ¿cómo hicieron ahí? ¿O qué, o cómo lo hicieron? No, pues yo sé que un litro es un decímetro cúbico, entonces lo pasé fue la unidad de metros a decímetros. Ujú. O sea, ahí lo pueden hacer como quieran. Entonces, tú lo que estás diciendo es un litro, es un decímetro cúbico, o sea, 10 a la menos 1 metros cúbicos. Por ejemplo, eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Sí. Entonces, cancelo litro con litro, es una regla de 3, en este caso sí funciona, no siempre funciona. Entonces me quedaría que 159 litros es lo mismo que 159 por 10 a la menos 1 metros cúbicos. Y ahora sí ya tengo todas las mismas unidades. Esto lo podré yo reescribir como 15.9 metros cúbicos. Y ahora sí puedo decir, perdón, no el volumen. Upa, se me borró todo. Y ahora sí puedo decir que el radio es igual a raíz cuadrada, pero ahora será 15.9 metros cúbicos sobre pi, que no tiene unidades, por 1 metro. Y observen que ahora nos queda, metro se va con esto y me queda 2, y le puedo sacar la raíz cuadrada y me queda en metros. Entonces me Profe, daría, ¿sí? ¿no sería 0.159? No, porque mira que tú tenías 10 a la menos 1, y gracias por la pregunta, ¿listo? Tú tenías 10 a la menos 1, entonces solamente corres una vez
Si ese factor de conversión está bien, Pero, o sea, li- pues yo lo vi diferente, lo del factor de conversión, y encontré que o sea, 1 metro cúbico son 1000 litros. 1 metro cúbico son Yo ¿qué? también lo tomé así. Miremoslo. Yo Mil también. Sí, litros. no, sí, porque es un Sí, yo decímetro. también, profe. O sea, Sí, pero yo un también. decímetro cúbico es 1 litro y un Un metro metro. cúbico, o sea, Ajá. sí, un decímetro. Un decímetro es Sí, un litro. sí, todo esto es equivalente, pero hagámoslo para que ellos lo vean. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Un metro cúbico igual a qué? A 1000 litros. 1000 litros. 1 metro cúbico es 1000 litros. Entonces tal vez yo fui el que lo anotó mal. Sí, no, yo anoté mal lo que nos dijo su compañero. Entonces, 1 litro sería 10⁻³ metros cúbicos. Sí, yo fui el que lo anoté mal porque aquí tenía que haberlo elevado al cubo. Entonces, fue mi error. Entonces, aquí va a la -3, ¿listo? Y entonces ahora sí queda lo que decía él, 0, acá la coma, 159. Eso era lo que decías, ¿cierto? Sí, eso era. Sí. 0,159. Y entonces ahora sí me daría 0,159 sobre pi. Y a esto le saco la raíz cuadrada. Y entonces me da 2,25 por 10⁻⁻1. Y la raíz cuadrada de metro cuadrado pues me da metro. Entonces, esta es la manera ya de reportarlo. Aquí no tenemos que aproximar cifras significativas todavía ni nada de eso. Entonces me daría esto, 2,25. Bueno, pero si quiero reportarlo así completo, me daría 0,225 metros. ¿Ok? Que en centímetros, para uno entenderlo mejor, sería 22,5 centímetros, perdón. Centímetros. ¿Listo? 22,5 centímetros el radio. Ojo también, porque si nuestra pregunta era la circunferencia del perímetro, todavía nos faltaría hacer la circunferencia o perímetro igual a 2pi por el radio y tendríamos pues que hacer la multiplicación de 2pi por esto. Entonces, muy importante pues tener bien el factor de conversión. Yo fui el que lo anoté, lo puse mal realmente porque lo que nos decía él era cierto, es 10⁻⁻1 metros todo al cubo. Entonces de aquí sale 10⁻⁻3 metros cúbicos. Eso fue el pequeño error ahí. Entonces observen que no solamente lo que tenemos que hacer es como encontrar ese modelo teórico, que fue lo que hicimos acá, este es nuestro modelo teórico, sino que además tenemos que hacer los factores de conversión. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Está bien? ¿Alguna duda Sí, acá? profe. No. No, Listo. profe. Hagamos, ¿cuál quieren que hagamos de todos estos? ¿Cuál otro quieren que hagamos? Tiene, por ejemplo, bueno, yo lo voy a escoger. Me parece chévere porque a veces las preguntas se confunden mucho ustedes. El ejemplo 1.3. Léanlo y me dicen si lo entienden, si es muy fácil o si lo quieren que lo hagamos. ¿Sí lo hacemos? ¿O, Sí, yo o creo lo que sí. entienden? ¿Sí? ¿O lo entienden fácil? No, hagámoslo. Entonces, lo bueno es que es un cilindro, ¿no? Entonces, nos dicen que el radio del cilindro, no la altura, solamente el radio aumenta en este factor. ¿En qué factor cambia el cilindro? Supongo que la altura es constante. Entonces, como nos están hablando del cambio en el volumen, pues escribamos el volumen. El volumen es igual, ya hemos dicho, pi por el radio al cuadrado por la altura. Nos están diciendo que el radio cambió, que el nuevo radio, le pongo un prima como de cambio, no de derivada, sino de cambio. El nuevo radio es 2,73 por el radio original. ¿Listo? Entonces la pregunta es ¿cuánto es el nuevo volumen? Pues el nuevo volumen sería, el número pi no va a cambiar, no es que el número pi cambia, eso es una constante, por el nuevo radio al cuadrado, ¿sí? Es esta misma fórmula, simplemente le estoy colocando primas a las cosas que cambiaron y el h no cambió. Entonces mi nuevo volumen es igual a pi por el nuevo radio por la misma altura. Es lo que nos dijeron ahí.
Entonces lo pongo acá, pi, el nuevo radio sería 2.73 por r al cuadrado todo, y esto por h. Y entonces, mi nuevo volumen sería igual, elevo todo esto al cuadrado, me daría pi por 2.73 al cuadrado por el radio al cuadrado por h, y voy a sacar este numerito aquí adelante. Esto me daría 2.73 al cuadrado por pi por r al cuadrado por h. ¿Y esto qué es? ¿El volumen viejo o el nuevo? El nuevo, con el nuevo factor. Todo esto es el nuevo volumen y este pedacito que tenemos acá es lo que, digamos, el volumen viejo multiplicado por ese factor. O sea, esto que tengo ya en el cuadradito es el volumen viejo. Entonces miren que yo estoy diciendo que el volumen nuevo es igual a 2.73 al cuadrado por el volumen original. Si ven que aquí nada de esto tiene comas, todo eso es lo viejo. Yo lo único que hice fue reemplazar el nuevo radio por el radio viejo, escribir todo en términos del volumen viejo, y miren que ahora me queda que el volumen nuevo es 2.73 al cuadrado, el volumen original. Y ya podemos elevar ese número al cuadrado. Nos daría, van a ver, 2.73 al cuadrado. 7.45. Gracias, sí, muy bien. Y esto es muy importante que lo digan varias personas para que confirmemos, porque a veces metemos mal el dedo en la calculadora y hacemos mal las cosas. Entonces esto nos dice que el volumen nuevo es 7.45 veces el volumen viejo. O sea, miren que es brutal. El radio solamente cambió en un factor de 2.73, pero el volumen aumentó 7.45 veces. ¿Sí? Entonces, a veces estas cosas no son proporcionales. Ustedes ven que aquí va al cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo una recomendación que les doy es siempre que les digan que algo cambia en un factor, que no sé qué, siempre escríbanlo así. Pongan mi nueva cantidad es igual a no sé qué cosas por mi cantidad original. Y de esa manera, colocándole esas primas a las cosas, ustedes pueden entender qué es lo nuevo y qué es lo viejo, porque a veces ustedes medio entienden, pero no lo saben escribir. Entonces, por eso quería hacer como este problema para, hacer ese tipo de cálculo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? No, Una pregunta, el pi que estaba antes, un paso antes del procedimiento, en el siguiente realmente, pues se conserva, sería como, haría parte de la escala, por decirlo así, del factor. Claro, pues tú como estás comparando con el volumen original, mira que el volumen original tenía el pi. O sea, si tú quieres reescribir el volumen nuevo en términos del volumen original, el pi no se puede desaparecer. ¿Sí? Entonces, por esa razón, mira que yo lo que hice fue coger el factor de 2.73 y lo pasé al principio y dejé el pi. Y si tú comparas, mira esta expresión del volumen original y mira esta expresión del volumen original. ¿Sí la ves? Son la misma. Esto es el volumen original. Pero yo no puedo quitar al pi, porque pi hace falta, perdón, el pi hace parte de la expresión original. Entonces digamos que no la podemos meter en la escala, porque hace parte de esa expresión original. Entonces si yo lo metiera, si yo multiplicara 2.73 al cuadrado por pi, le estaría quitando este pi al volumen original. Entonces estaría comparando cosas diferentes, estaría comparando más bien r al cuadrado por h, que no es el volumen. ¿Listo? ¿Sí? David. Sí, señor, sí, perfecto. Listo. Gracias. Listo. Entonces, ¿por qué esta notación exponencial es importante? Pues aquí hay un videíto. Vamos a ver si se puede reproducir rápido. Este es simplemente un video de las escalas, de los tamaños en el universo. No lo vamos a poner todo. Ahí está para que ustedes lo vean después. Vamos a ponerlo como ustedes ponen las clases después mías, ¿no? Este es del 2015. Entonces aquí están como las cosas más chiquitas, ¿no? Entonces la partícula de Planck, eso es muy pequeño, miren el tamaño, 4 por 10 a la menos 23 metros. Un neutrino, eso es muy chiquito. Neutrinos de mayor energía van creciendo, o sea, estamos en las escalas pequeñas. Esos son quarks, eso es lo que componen los protones y los neutrones. Es un protón, núcleo de helio, de hidrógeno.
Ese es el átomo de helio. Miren que ahí vamos aumentando de escala. Estamos en 10 a la menos 10, o sea, en Armstrongs. Son átomos, Armstrongs, 10 a la menos 10. Vamos creciendo, átomos de más tamaño, tubos de nanocarbono. Bueno, vayan leyendo ahí si quieren. Ya vamos en los virus, ¿cierto? En los virus están en 10 a la menos 7 metros. Antes de seguir, ¿no? El coronavirus es un virus pequeñito, eso no es una bacteria, eso no se cura con dióxido de cloro, ni moringa, ni nada de esas vainas. El coronavirus, digamos que la única forma de atacarlos con antivirales, y no cualquier antiviral, no todos los antivirales funcionan, o si no ya se habría matado pues el virus del SIDA y todo esto. Digamos que la moringa y el eucalipto y todos esos rollos, eso sirve es para bajar los síntomas, como cuando uno se toma agua panela y cosas así para la gripa, uno no se está curando la gripa, que también es un coronavirus. Muchos de las gripas comunes esos son coronavirus también. Lo que pasa es que este se llama COVID-19 porque se descubrió y saltó, digamos, a los seres humanos en esa época, pero pues coronavirus ya existen desde antes. Pero eso también permitió pues, encontrar una vacuna más rápido porque ya se han estudiado los coronavirus. Pero los coronavirus no se curan con eso, con moringa ni con nada de esas vainas. Pero eso sirve para los síntomas. Entonces, de nuevo, como les decía, cuando ustedes se toman algo para el síntoma de la gripa, no están curando la gripa, están curando los síntomas, pero el virus se va es por su sistema inmune, ¿sí? Y nada de estas cosas va a curar la neumonía, ni la moringa ni nada de eso va a curar la neumonía por coronavirus. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer que esos son las curas, que esos son antivirales. O sea, de verdad, si la moringa curara el coronavirus, ya no conseguiríamos moringa y la venderían muy cara, ¿sí? Eso no es tan sencillo. Entonces, no hay que caer en esas cosas de pensar que esas cosas curan. Una cosa es bajar los síntomas y otra cosa es curarse. Entonces, bueno, este es un glóbulo rojo, ya estamos en micrómetros, en 10 a la menos 6. Y miren, esa célula azulita que vieron ahí es una célula, una de las células del sistema inmune, que son las que nos salvan a nosotros de todas las infecciones. El polen, un ovario, un óvulo, perdón, una amiba, bueno, las infecciones para mí son terribles. Ya estamos en 10 a la menos 3 metros, es chiquitica. Las, ¿qué pasa? Bueno, gatos, obviamente deben conocer los gatos, gatos más grandes, Homo sapiens, nosotros. Ya estamos en naves espaciales. Hasta este momento hemos recorrido más o menos 34 ceros. O sea, de cosas muy chiquitas a cosas de nuestro tamaño. Y ahora ya estamos en asteroides, comparados con montañas. ¿Ustedes por qué creen que los asteroides cuando son peligrosos, digamos, que caigan en la superficie? Porque estallarán los asteroides? Porque, por ejemplo, cuando uno ve una estrella fugaz, que es un asteroide que se está quemando en la atmósfera, ¿por qué se quemará el asteroide? ¿Será que traen dinamita por dentro o qué? Por la fricción, no. Ajá, por la fricción con el aire. O sea, ellos vienen tan rápido que la fricción con el aire es gigantesca y la fricción es calor. Ustedes cuando tienen frío se frotan las manos y se les calientan las manos. Ahora imagínense eso hacerlo con una cosa gigantesca que viene a 30.000 kilómetros por segundo, pues eso se va a calentar mucho. Y por esa razón es que se calientan mucho, se incendian. Y la mayoría se queman. Cuando ustedes ven así una estrella fugaz y, ay, pido para que me quiera, eh, ahí lo que uno está viendo es un asteroide que se quemó. Y hay muchos asteroides que se están quemando constantemente en la atmósfera. Y cuando se hablan de las playas, creo que le llaman, es porque estamos cerca al cinturón de asteroides y se atraen varios de ellos. El problema es que haya uno suficientemente grande que no se queme del todo y haga contacto con la tierra, con el agua. Es peligrosísimo, pues porque la cantidad de energía que se libera es grandísima, varias bombas atómicas, y pues puede generar fenómenos graves localmente o hasta globalmente, ¿sí? Como pasó con la extinción de los dinosaurios. Fenómeno en donde por ejemplo, se expulsa tanto polvo en la atmósfera que ese polvo se expande a escala global y resulta que eso empieza, por ejemplo, a reflejar eh, rayos del sol que deberían entrar a la atmósfera, los empieza a reflejar y se enfría la Tierra. Y eso empieza a generar problemas, ¿sí? En el ambiente, en el clima, en la comida. El calentamiento global, el problema no es el calor. El problema va a ser que las corrientes de agua de los océanos van a cambiar
y que la agricultura se va a afectar terriblemente y entonces va a haber hambre. Calentamiento global, el problema no solamente es el calor, es toda la cadena productiva de alimentos. Y bueno, ya está llegando a los pulsars, que son unas estrellas raras, una A. Estamos como en estrellas, ¿no? Ya en sitios grandes. Estas son estrellas de neutrones, ahora es un volcán en Marte. Y bueno, lo que quiero que vean ustedes es que nosotros ya somos como un puntico súper chiquito en este caso y las escalas ya empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Me voy a parar acá. Si yo sigo, voy a acelerarlo un poquito. Siguen pasando cosas. Miren, aquí está como la Tierra, los diferentes planetas. Neptuno es grandísimo. Urano, Saturno, ¿sí? Nosotros cada vez estamos más chiquitos, más chiquitos. Júpiter es gigantesco. Luego vienen otros planetas gaseosos, otras estrellas que son enanas, estrellas enanas rojas. Nuestro Sol es más grande que ciertas estrellas enanas. El Sol también tiene un plazo, ¿no? El Sol, más o menos, eso es una aproximación, ¿no? 3.000 millones de años. Se le va a acabar el combustible, se va a expandir en una gigante roja que va a llegar casi hasta la órbita de Marte. O sea, si para ese momento la raza humana no se ha ido de la Tierra, se va a extinguir. Pero son 3.000 millones de años. O no existimos, nos extinguimos antes, o ya somos bien diferentes, ¿no? Somos otra cosa rara. Y bueno, a lo que voy yo es que hay tantas escalas diferentes, desde lo más chiquito hasta lo más grande, que es necesario uno siempre especificar en qué escala está hablando. Y para eso es que la notación científica pues, nos ayuda muchísimo, porque nosotros podemos hablar de cosas de 10 a la menos 100 hasta 10 a la 100, pero uno no se imagina en la realidad las diferencias que eso implica, ¿no? Es gigantesco. Entonces, por eso el sistema de potencias es importante. Aquí está de nuevo como esa gráfica. Tenemos los núcleos atómicos, viene pues después los átomos, el glóbulo rojo, el ser humano. Miren que aquí estamos en 10 a la menos 14 y aquí estamos en 1 metro. Luego pues ya la Tierra, la distancia al Sol, el universo observable. Y pues también si ustedes quieren viajar al futuro, es poco probable que podamos viajar porque eso de nuevo, eso implicaría que el futuro ya pasó, que ya existe, o sea, que ya hay destino, o sea, que ya todo está hecho y que no tenemos decisión, ¿no? No hay libre albedrío. Es poco probable que se pueda viajar al futuro de nosotros, pero sí se puede viajar al futuro de los demás. Viajando rápidamente, uno puede, relativísticamente se puede demostrar que el tiempo se dilata. Entonces, si yo voy en una nave muy rápido a otros planetas y vuelvo, si para mí pasa un año, puede ser que en la Tierra haya pasado 10.000 años. Entonces, uno sí puede viajar en el futuro de los demás, pero no en el de uno. Pero al pasado sí se puede viajar. ¿Ustedes cómo harían para viajar al pasado? No, profe, ni idea. ¿Ustedes se acuerdan ahorita que hicimos los breakout rooms? ¿Se acuerdan de algo de los breakout rooms? De algo, cualquier cosa. Ahí ya estamos viajando al pasado, que recordando. Están viajando al pasado, están recordando que no es lo mismo que uno se imagina como viajar en cuerpo, ¿cierto? Porque no podemos afectarlo, porque aparecen unas paradojas causales. Si yo viajo al pasado y evito que mis papás se conozcan, no vamos a decir que matar y esas vainas, evito que se conozcan, tampoco meterse con la mamá y nada de eso. Quiero decir, simplemente evitamos que se conozcan y que me tengan a mí. Pues entonces, si no me tienen a mí, entonces yo no puedo viajar al pasado a que haga eso. Entonces sí nazco, pero sí nací. Entonces sí viajé al pasado a evitar que se conocieran, entonces no nací y se generan paradojas causales, ¿no? Entonces tal vez si uno puede viajar al pasado como se lo imagina uno en el cuerpo, pues uno no podría afectar causalmente su realidad porque de otra manera pues generaría conflictos, ¿cierto? Otra forma de viajar al pasado es que ustedes miren al cielo. Ya ahorita hablamos, ¿no? Cuando ustedes lo que están viendo ahorita, la luz del sol, esa es de hace 8 minutos, eso es el pasado del sol hace 8 minutos. Y si ustedes en la noche abren sus ojos y miran al cielo y ven esas estrellas que están lejísimos, están viendo es el pasado, ustedes no están viendo cómo es el universo en este momento. Ustedes están viendo una luz que viajó hace 4.000 millones de años, hace 5.000, 20.000 millones de años, y llegó en ese momento a sus ojos. Ustedes están viendo puros fantasmas, ¿no? Bonitos, en el espacio, y están viajando al pasado de esas estrellas. Por eso es que nosotros podemos ver un poco de cosas del origen del universo mirando entre más lejos veamos del universo, más pasado es eso.
Pero no son esos viajes que nos imaginamos de aparecer allá y asustar a la gente con una tableta en la época medieval, porque lo más probable es que lo quemaran a uno, ¿no? Entonces se puede viajar al pasado, pero no es de la forma tradicional que ustedes se imaginan. Entonces para eso es que sirve esa notación exponencial, ¿listo? Y finalmente quiero como introducir esta parte del análisis dimensional que ya hicimos ahorita y es cómo cambian las cosas de acuerdo a las dimensiones. Entonces vamos a tener una notación en donde vamos a decir, bueno, cuando yo le ponga corchete a las cosas, así, corchete cuadrado, estoy pidiéndole las unidades. Entonces, por ejemplo, si yo estoy midiendo distancia, lo meto en corchetes, la distancia se mide en longitud, entonces la vamos a llamar L. Si yo pido las unidades de tiempo, pues la vamos a llamar esas unidades de tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tiempo independiente de si yo lo mido en segundos, en microsegundos, en nanosegundos, pues eso siguen siendo unidades de tiempo, es arbitrario. Lo importante es que son unidades de tiempo. Y de la misma manera, la masa, ¿será que yo puedo hacer esto más chiquito? La masa también la puedo medir pues en unidades de masa. Entonces le vamos a llamar a las unidades de masa arbitrarias M, a las de tiempo T y a las de longitud L. ¿Listo? Entonces la velocidad, ¿cuáles serán las unidades de la velocidad? ¿Qué pondrían ustedes? Longitud Metro y por tiempo. segundo. Es metro por segundo, ¿cierto? Y si la ponemos en estos símbolos, ¿qué pondrían ustedes? Longitud Lo y que está tiempo. L y T. L sobre T, ¿cierto? L sobre T, y entonces podríamos decir que es metro sobre segundo o centímetro sobre nanosegundo o decámetro sobre microsegundo, cualquiera de esas cosas siempre van a representar velocidad en diferentes unidades. O también puede ser yarda sobre segundo. Todo eso son velocidades, ¿cierto? Por eso es que, digamos, esta notación se olvida un poco del sistema de unidades y simplemente nos permite a nosotros cómo expresarlo de forma genérica. Ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, ayúdenme. La aceleración, ¿cómo se escribirá la aceleración? Longitud sobre tiempo al cuadrado. Sí, sí, porque digamos aceleración es metro sobre segundo cuadrado, entonces sería como longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien ahí que no entienda algo de eso? Y el peso, por ejemplo, el peso que es mg. Entonces, el peso sería, cuando ustedes tienen algo así compuesto, pues le sacan las unidades a la primera cosa y lo multiplican por la segunda cosa. Entonces, las unidades de masa son m y las unidades de la gravedad, que son metros sobre segundo cuadrado, sería longitud sobre tiempo al cuadrado. Por cuadrado. Entonces, ¿sí? ¿Aló? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, profe, no. Listo. Entonces, digamos esto, ¿para qué nos va a servir? Les va a mostrar que es que con esto podemos deducir leyes sin saber física o deducir cosas que existen o no existen. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no existen los humanos gigantes? ¿Por qué no existen los gigantes de 4 metros, digamos? Porque las rodillas de un humano no pueden aguantar tanto peso. No pueden aguantar tanto, ¿cierto? ¿Y cómo haríamos para estimar esa presión que aguantarían las rodillas? ¿Cómo haríamos? Entonces, ahí es donde viene este secreto de las escalas. Entonces, imagínense lo siguiente, y esa respuesta está muy bien. Digamos que la escala típica de un humano es L. 1 metro y medio, lo que sea, no importa, L. Y queremos un gigante de 4 veces L. Entonces, ya sabemos, como nos dijo él, que es verdad, la presión sobre los huesos será excesiva, pero tenemos que calcular, tenemos que demostrarlo, no podemos simplemente afirmarlo, sino que lo vamos a demostrar. Entonces, aquí viene el análisis. Lo voy a leer despacio. La masa del gigante crece con el volumen, porque uno tiene más o menos que la masa va como la densidad, ρ, por el volumen. ¿Listo? Entonces vamos a decir, un humano, o sea, estos son estimaciones, no vamos a decir, no, pero es que el humano está más denso en cierta zona que en otra, vamos a pensar que es una densidad promedio. Entonces, la masa va a ser simplemente la densidad promedio por el volumen, y el volumen de un cuerpo crece, salvo unos factores, crece con L al cubo, ¿sí o no? Así, digamos, ustedes dirían, si yo tengo un cubo, el volumen de ese cuerpo es L al cubo. Pero si tengo una esfera, el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Pero miren que sigue siendo al cubo. O sea, no importa este factor. Eso es lo que nos estamos olvidando. El factor no importa. Lo importante es que el volumen aumenta con la dimensión característica al cubo. ¿Listo?
Entonces tenemos que el volumen aumenta con la dimensión característica al cubo. Eso es muy importante. Si yo, si yo cuadruplico la longitud, si yo paso de L a 4 veces L, ¿el volumen por cuánto aumentará? Entonces mi volumen nuevo, pues sería como mi longitud nueva al cubo, ¿cierto? Pero acabamos de decir que mi longitud nueva es 4 veces L, entonces esto será 4L al cubo, que eso sería 4 al cubo por L al cubo, y 4 al cubo es 64 por L al cubo. Entonces estamos diciendo que el volumen nuevo es más o menos 64 veces el volumen original. Eso es lo que estamos diciendo, 64 veces. Eso es un montón. O sea que la masa por cuánto se multiplicó? Por 64. Suponemos que la densidad es la misma. Sin embargo, el área transversal, o sea, aquí donde uno es gordito, el área transversal, o bueno, también pueden pensar así, el área transversal va como el área L al cuadrado, o sea, las áreas siempre van como la longitud al cuadrado. Entonces, el área de este plano, ¿cuánto es? L al cuadrado. El área de un círculo. ¿Cómo es el área de un círculo en términos del radio? ¿Alguien recuerda? 2pi por R, no estoy seguro. No, ese es el perímetro. Ah, El área es Sí. pi por el radio al cuadrado. Eso, sí, pi por el radio al cuadrado. Entonces, si ven, no importa, digamos que sea un círculo o un cuadrado, no importan estos factores. Lo que nos interesa es que crece con el cuadrado, ¿listo? Lo que nos interesa son esos crecimientos. Entonces, el área transversal crece con L al cuadrado. Eso quiere decir que no se multiplicaría por L al cubo, sino por L al cuadrado, o sea, por 4 al cuadrado, y entonces se le multiplicaría por 16. O sea que el gigante en proporción sería como más delgado. Y eso lo que quiere decir es que la presión sobre los huesos, la presión es la fuerza sobre el área, y la fuerza es como la masa por la gravedad sobre el área. La presión sobre los huesos va a tener un cambio que es, la masa cambió 64 veces, ¿sí? Más o menos, porque va con el volumen y el volumen cambió 64 veces. Y el área cambió solamente 16 veces. O sea que la presión aumentó más o menos 4 veces. O sea que estos gigantes van a tener 4 veces más presión sobre sus huesos, no importa cuál hueso, van a tener 4 veces más presión, entonces se van a fracturar. Entonces no existen los humanos gigantes, pero ustedes me podrían decir, pero ¿y entonces no existieron los dinosaurios que eran más grandes que los humanos? Entonces, ¿cómo haríamos para reconciliar eso? pues es que el sistema óseo de Pues esos la animales estructura ósea. Son diferentes. Exacto, la estructura ósea es diferente. Entonces, si yo quiero tener dinosaurios, si quiero tener animales grandes, no pueden ser de la forma humana. Tienen que tener otra forma para soportar este tipo de presiones. Entonces, miren, ustedes acabaron de demostrar que no existen los gigantes simplemente sabiendo elevar 4 al cubo y 4 al cuadrado. Chévere, ¿no? Esos análisis son muy importantes y a veces uno resuelve problemas súper difíciles solamente teniendo en cuenta esto. La gente que vaya a ver física de fluidos van a ver que estos análisis dimensionales son supremamente importantes allá. Entonces no lo pueden olvidar. Y uno también, por ejemplo, puede sacar leyes sencillas de la física sin saber física teniendo en cuenta solamente el análisis dimensional. Por ejemplo, yo quiero sacar el periodo del péndulo. Yo quiero saber cuánto tiempo se demora ese péndulo en ir y volver. ¿Sí? Entonces uno empieza a pensar el modelo de ese péndulo. Entonces uno dice, bueno, ¿será que eso dependerá de la velocidad a la que se mueve? ¿Será que depende de la amplitud? O sea, ¿qué tan grande es esta oscilación? Este ángulo. ¿Será que depende de la gravedad? Obviamente, si no hay gravedad, el péndulo no caería, ¿cierto? ¿Será que depende de esta longitud? De pronto sí, porque tiene que recorrer como más. ¿Será que depende de la masa? Pues uno diría, bueno, yo espero que si le pongo a eso una bola de hierro o le pongo una pelotica, un ping-pong en el vacío para quitar el aire, ¿será que pues de pronto sí debería cambiar porque de todas maneras esto cae es por culpa de la aceleración de la gravedad y eso es mg y entonces debería depender de m, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si yo quiero sacar el periodo t, el tiempo que se demora en ir y volver, ¿de cuántas variables podría depender? Y pues va a depender de muchas. Entonces, ¿cuáles serían como las más, digamos, fundamentales que uno podría escoger? ¿Sí? Esa sería como la pregunta. ¿Cuáles serían las variables que yo diría, voy a quedarme con esas en mi primer modelo y voy a ver cómo resuelvo esto? Entonces, lo que vamos a hacer es, esencialmente tiene que haber gravedad. Pero si no hay gravedad, el péndulo nunca cae. ¿Sí o no?
Esencialmente, la amplitud no la tengo en cuenta pues porque es una condición inicial más bien del movimiento, igual que la velocidad es un producto de esa condición inicial también y de su movimiento, entonces pues no son variables fundamentales. Yo también diría que esencialmente debería depender de la longitud y que también debería depender de la masa. Y me voy a quedar con esas. Esa es mi hipótesis, esa es mi modelo simplificado, es que solo depende de esto. Vamos a hacer una predicción y luego uno haría un experimento para verificar si esa predicción es buena o mala. Método científico. Y entonces aquí es donde viene toda esta parte del análisis dimensional. Bueno, aquí la del periodo lo llamamos P en vez de T. A veces se le pone T, a veces se le pone P. Y entonces estamos diciendo, el periodo va a ser una función de la gravedad, de la masa y de la longitud. ¿Está bien? Y la hipótesis va a ser es que eso es una función que multiplica a todo el mundo, una función que donde está multiplicada la gravedad, la masa y la longitud, pero por unos coeficientes que no conocemos. Esos son exponentes, por ejemplo, a al cuadrado, a es igual a 2, o sea, g al cuadrado, b es igual a 1, o sea, m a la 1, c es igual a menos 2, o sea, l a la menos 2. Son exponentes. A, b y c son exponentes. Esa es mi hipótesis. Recuerden que estamos haciendo una hipótesis. Miren que aquí no estamos teniendo en cuenta la física para nada. Entonces, lo que yo digo es, no importa la ecuación que yo esté trabajando, tiene que ser homogénea en unidades. Y homogénea en unidades quiere decir es que las unidades de la izquierda pues tienen que ser iguales a las unidades de la derecha, ¿cierto? Yo no puedo decir que segundos son iguales a kilogramos. No. Segundos tienen que ser igual a segundos. Eso es lo que uno dice, que sea homogénea en la ecuación. Entonces yo estoy diciendo las unidades de un lado son iguales a las unidades del otro. Vamos a suponer que hay una constante K que no tiene unidades, entonces esta se nos va, no tiene unidades. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente igualar unidades a lado y lado. Entonces, unidades de periodo van a ser unidades de toda esta cosa. Como K sea dimensional, la quitamos y nos queda que las unidades de periodo son iguales a las unidades de la gravedad a la A, la masa a la B y la longitud a la C. Y todo esto todavía se ve raro porque no tenemos ni idea, ¿no? Entonces al final llegamos a esto. Unidades de periodo son gravedad a la A, masa a la B y longitud a la C. Y ahora reemplazamos. Las unidades del periodo, ¿el periodo en qué se mide? Tiempo. Tiempo. Entonces las unidades de periodo son tiempo. Las unidades de la gravedad, ¿en qué se mide la gravedad? Metro segundo al cuadrado. Metro segundo al cuadrado, entonces sería longitud sobre tiempo al cuadrado. Pero aquí está elevado a la A. Entonces sería todo esto a la A. O sea que eso sería L a la A, y esto lo subo, sería T a la menos 2A. Entonces miren que aquí yo lo que hice fue reemplazar. Esta es la gravedad a la A en sus unidades. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, me desconecté Sí, por un profe. momento. Gracias. Entonces esta es la gravedad a la A. ¿Listo? Las unidades de gravedad a la A. Luego queda la masa a la B, entonces se mide en masa a la B, y luego queda longitud de la C, longitud de la C. Entonces aquí yo simplemente lo que hice fue agrupar. Entonces longitud, quedaría longitud a la A por longitud a la C, o sea, longitud a la A más C, T a la menos 2A y M a la B. Y ahora, ustedes lo que hacen es igualar a ambos lados los exponentes. Entonces, ustedes ven que aquí, en esta zona, tienen longitud. No. No, ¿cierto? Entonces aquí es como si tuviéramos longitud a la 0, que eso es 1. Entonces yo igualo exponentes a exponentes. Entonces 0 debe ser igual a A más C. Por eso yo escribo esto. 0 igual a A más C. Porque a la izquierda no existe la longitud. A la izquierda tenemos T. Acá. ¿A cuánto está esta T? ¿A cuánto está? A la 1. A la 1. Entonces tendríamos 1 igual a menos 2A. O sea, si ven que yo estoy igualando exponentes de cada una de las dimensiones a ambos lados. 1 igual a menos 2A. Y aquí a la izquierda tenemos exponentes de masa. Tenemos masa a la algo. Ustedes ven que no, sería masa a la 0. Entonces nos quedaría 0 igual a B. Entonces miren que esto nos da que B vale 0 inmediatamente. A vale menos 1/2. O sea, es una raíz cuadrada. Y queda abajo. Y A es igual a menos C. Pero A es menos 1/2. Entonces C nos da 1/2. Y cuando yo reescribo todo eso, me queda esto del periodo así. Y al final me queda, no sé por qué no se nota bien, lo voy a escribir acá, me queda que esto es una constante por raíz de L sobre G, que esto es el periodo.
Y esa es nuestra predicción, que el periodo no depende de la masa, va con la raíz cuadrada de la longitud y la raíz a la -1 de la gravedad. Y si ustedes hacen el experimento con un péndulo que tenga amplitudes pequeñas, van a ver que esto da bien. Y después del experimento uno puede medir que esto es 2pi, que no tiene unidades. Entonces así uno también puede deducir leyes de la física sin saber física, sino solamente exigiendo que las ecuaciones sean homogéneas. Pero pilas, esto es una predicción, esto es una hipótesis y tendríamos que hacer un experimento para ver si esta hipótesis es verdadera y esta teoría está bien. Como les digo, esto sale bien, esto da bien para amplitudes pequeñas. Y si ya uno utiliza amplitudes más grandes, pues ya no le da bien. Entonces uno dice, este modelo funciona muy bien para amplitudes pequeñas. Y así también se puede hacer física. Entonces, esa es la idea de las unidades. Y por eso, pues hay varios problemitas como estos en donde a ustedes se les dice que pueden deducir si una ecuación está bien o está mal. Por ejemplo, simplemente viendo unidades. Digamos, miren esta ecuación. ¿Será que esta ecuación está bien? No piensen en física ni en el sentido de leyes de Newton ni nada, sino viendo esa ecuación, ustedes dirían que eso está bien. Esto es una aceleración y esto es una longitud. ¿Será que esta ecuación tiene sentido o no? No. ¿Por qué? Porque, pues, si usted llega... Se te cortó. Pero yo creo que sí la tienes. O sea, recordemos, unidades a ambos lados tienen que ser iguales. Las unidades de acá son longitud sobre tiempo. Igual, las unidades de esto es longitud sobre tiempo, también es velocidad. Más las unidades de aceleración son longitud sobre tiempo al cuadrado. Vamos a agrandar esto un poquito más. Las unidades de aceleración son longitud sobre tiempo al cuadrado y las unidades de posición son longitud. Entonces, mire que esto me está diciendo es que longitud sobre tiempo es igual a longitud sobre tiempo más longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Obviamente eso está mal porque estas unidades no son iguales a estas. Entonces, esta ecuación ya sabemos inmediatamente que está mal. Y así uno puede ir viendo de todas estas ecuaciones que le muestran a uno cuáles son correctas o no, por lo menos en unidades. No sabemos si esté bien el modelo, pero por lo menos en unidades deben ser consistentes. Y listo, chicos. Esa es como la idea que quería darles hoy. Después vamos a empezar a hablar de cifras significativas. La próxima clase haremos como un Kahoot y luego hablaremos de esto de cifras significativas. Por favor, hagan la actividad de preparación. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ya. Y si no, pues ya terminamos. Muchas gracias por su atención. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Con profe. gusto. Gracias, chao. Gracias. Chao, Listo, profe. con Muy gusto. gracias. Estén bien. Chao, profe. Chao, éxitos. Chao, profe, gracias. Estén bien.